Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 16 de febrero. Jornada maratónica en la Convención Constitucional hasta altas horas de la noche, de la madrugada, mejor dicho. Estuvieron ahí en el ex Congreso Nacional aprobando las primeras normas de lo que podría ser la futura Constitución del país. Claro, de hecho, Josefina de la Fuente, que ya la vemos en pantalla, tuvo también esta maratónica jornada. El día de ayer estuvo ahí hasta el final y nos va a contar ahora más detalles, porque en la Convención Constitucional efectivamente se aprobaron en general 14 de las 16 normas del informe de sistema de justicia, que era lo que se votaba ayer, y esta jornada provocó que varios convencionales además cuestionaran artículos aprobados. Vamos ahí a tomar contacto entonces ahora con Josefina, que nos va a contar de todos estos detalles y de las consecuencias que ha traído la votación de ayer. ¿Cómo estás, Josefina? Hola, buenas José. tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y se espera que hoy también sea una jornada maratónica, porque hoy son 36 artículos de otra comisión de forma de Estado y también se ha solicitado la votación por separado, así que habrían 36 votaciones. También parte a las 3 de la tarde y el debate también dura un máximo de 8 horas, así que seguramente también van a comenzar a votar cerca de la medianoche. Ustedes lo decían, el día de ayer fue una jornada histórica, muy importante. Se aprobaron 14 de los 16 artículos del informe de la Comisión de Sistema de Justicia en general. Todavía resta la votación en particular, pero de todas maneras estaban bien satisfechos los convencionales que votaron a favor de estos artículos. No tan conformes estaban algunos convencionales de la derecha, que incluso algunos se declararon en estado de reflexión. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a partir hablando respecto de lo que se aprobó y lo que se cayó. Hubo dos artículos que se cayeron, el 4 y el 8. El 4 en particular, por ejemplo, hablaba de la inamovilidad de los jueces. Ese va a volver a la comisión, igual que el 8, porque ¿qué pasa si es que un artículo se rechaza en general? Bueno, tiene que volver a la comisión de donde vino, en este caso la Comisión de Sistemas de Justicia. Se le hacen los cambios, las modificaciones y se manda de vuelta al Pleno un informe llamado informe de reemplazo. Y tienen 15 días en la Comisión de Sistemas de Justicia para mandarle al Pleno este informe de reemplazo, entonces se somete después nuevamente a votación. Todo el resto de los artículos, 14 de 16 artículos, van a pasar a la votación en particular. O sea, uno como que bucea en el artículo, ya se pueden hablar de modificaciones más pequeñas, literales, dentro de incisos, dentro de artículos, una votación más o menos microscópica. Eso ocurre el día de mañana. Pasemos a escuchar reacciones respecto a la votación del día de ayer, sobre todo en voz del coordinador de esta Comisión de Sistema de Justicia, Cristian Viera, del Frente Amplio, y también Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, que en particular ella estaba muy contenta, muy conforme por lo que se aprobó en un artículo respecto de que dice que la función jurisdiccional se rige por principios de paridad y perspectiva de género, algo que celebraron sobre todo las convencionales feministas. Así que pasemos a escuchar reacciones de los que estaban más conformes por lo que se aprobó en general el día de ayer. Se han incorporado como principios la paridad, la igualdad sustantiva, los enfoques de género, interculturalidad y pluralismo jurídico. Celebro principalmente su artículo 14, un avance histórico que establece las tan necesarias paridad y la perspectiva de género en la justicia. Y esto no tiene nada de ideología. Que los tribunales, las causas sobre violencia de género se transforman en juicios sobre su vida íntima, sobre su comportamiento sexual, sobre sus elecciones y desaciertos personales. El foco que debiese estar en la agresión se desvía hacia el juicio moral de quien pudo haber provocado que la violentaran, que la acosaran, que la violaran. Este es el derecho que estamos tratando de cambiar. Debemos dar cabida a la política democrática y comprender que la Constitución, más que regla jurídica, es un texto político. Esta disposición reconoce y hace práctica un hecho, la convivencia plural de naciones en el pueblo de Chile. Ambos sistemas pueden convivir con dinámicas de coordinación y con reglas básicas que empujen el diseño institucional. Acostumbrado a admirar experiencias comparadas, Canadá, Nueva Zelanda y Bolivia contienen regulaciones de este tipo. Animo, por tanto, a esta convención a que asumamos con convicción y esperanza la posibilidad de este cambio de paradigma, un nuevo sistema de justicia para Chile. Josefina, uno de los puntos, uno de los artículos que se aprobó el día de ayer, que fue aplaudido por un sector, pero también muy cuestionado por el otro, tiene que ver con el pluralismo jurídico. Ha causado bastante polémica este punto. ¿Qué quiere decir que se haya aprobado el artículo número 2 que habla de pluralismo jurídico, donde se va a consagrar la existencia de sistemas jurídicos indígenas? ¿Qué quiere decir esto?
Sí, este es el artículo 2 que se aprobó en general, pero de todas maneras hay convencionales y colectivos que quieren hacer correcciones respecto de esto. Básicamente lo que dice el artículo es que hay un sistema nacional de justicia que coexiste con un sistema de justicia indígena, y lo que dice el artículo es que es en igualdad de condiciones, así que se reconocería las formas, por ejemplo, de impartir justicia que tienen algunos representantes de pueblos originarios, pueblos indígenas, y eso se consagraría, entonces habría también un sistema de justicia indígena. Ahora, todos los detalles, las bajadas, no están aquí en estos principios que se aprobaron el día de ayer, y como tú bien mencionabas, este punto, el artículo 2, es el que ha generado mayor indignación, podríamos decir, por parte de convencionales de la derecha. De todas maneras, obtuvo una votación importante, son 2/3, es un quórum exigente y superó la votación este artículo 2. Era un artículo muy importante para aquí los convencionales representantes de los pueblos originarios, pero también se advierte que en la votación en particular seguramente se van a hacer algunos tipos de precisiones y correcciones. Y sobre este punto vamos a escuchar lo que dijo también la convencional Marcela Cubillos, porque es parte de los convencionales que no estaban a favor de este artículo 2 que se aprobó. Dicen algunos convencionales de la derecha que no habría igualdad ante la ley, eso es lo que reclaman, algo que es debatido, por cierto, y rebatido por los convencionales que votaron a favor de este artículo de pluralismo jurídico. Pasemos a escuchar lo que dijo la convencional Marcela Cubillos. Este informe propone eliminar la soberanía de los tribunales de justicia de Chile, al dejarlos sometidos a la jurisdicción internacional, terminando con la cosa juzgada. Nadie tendrá certeza luego de un fallo incluso de la Corte Suprema, ya que quedará sujeto a una eventual revisión de un tribunal internacional en base al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, porque ni siquiera la referencia es a los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. En definitiva, esta no es una propuesta para mejorar la independencia y eficacia del Poder Judicial, sino que para debilitarlo en sus cimientos más fundamentales de un Estado de Derecho democrático. Te decía yo que quedaron molestos convencionales, sobre todo de la derecha, porque ayer básicamente todas sus posturas perdieron. Decían algunos que perdieron por paliza el día de ayer, rechazaron muchos artículos que finalmente pasaron porque obtuvieron los 2/3, no pudieron bloquear esos artículos y por tanto se aprobaron pese a que ellos consideran que son malos artículos. Además dicen ellos que están frustrados porque en las discusiones que se dan en las comisiones y en el pleno también las indicaciones, por ejemplo, que presentan en las votaciones en particular, no se les aprueban, a veces presentan, dicen ellos, cientos de indicaciones y tienen la sensación de que no se aprueban sus indicaciones porque las presenta la derecha. Otros convencionales dicen que la derecha en particular no negocia o no conversa las indicaciones con otros sectores y por tanto hace más difícil que se aprueben sus indicaciones. De todas maneras, ahora hay algunos convencionales que hacen una especie de autocrítica, que dicen que van a tratar de dialogar un poco más, tratar de acercar posiciones porque se necesita, sobre todo en la discusión ahora, de los 2/3. Carol Baum, convencional de la UDI, ayer llamó la atención porque en una declaración a la salida de esta votación dice que se declara en estado de reflexión. Estado de reflexión que la verdad es que no sabemos muy bien qué significa eso, se va a retirar o no. Ellas descartan que vayan a salir de la Convención Constitucional, que vayan a dejar de participar, no descartan que haya pasado por la cabeza de algunos. De todas maneras, otros dicen que esto responde a Carol Baum y algunos convencionales que no responden, por ejemplo, a la Unión Demócrata Independiente, mucho menos a Chile Vamos. Hay convencionales que dicen que están en permanente estado de reflexión, pero que van a seguir defendiendo las ideas de los ciudadanos que los eligieron para representarlos aquí en la Convención Constitucional. Pasemos a escuchar lo que dijo Carol Baum respecto a este estado de reflexión que anunció el día de ayer. Hoy le quisimos pedir declaraciones para que hablara con nosotros en micrófono, pero dijo que no quería hablar porque estaba en estado de reflexión. Y pasemos a escuchar también lo que dijo Cristian Monque respecto a estas declaraciones de su parte de Chile Vamos. Creemos que esta amenaza permanente de que en el Pleno se moderan las cosas, la verdad que ha sido tirada a tierra hoy día con las votaciones que hemos visto. Así que nosotros, parte de los convencionales de Vamos por Chile, estamos en un proceso muy serio de reflexión al respecto, porque nos parece de la mayor gravedad que en esta primera votación y en temas tan serios como el Poder Judicial no haya habido ninguna moderación ni ninguna consideración a planteamientos serios que se hicieron con respecto a la votación de las normas de... O sea, yo hace rato estoy reflexionando respecto de lo que está ocurriendo acá adentro. No sé si ayer me va a llevar a estar en un estado de reflexión o no. Yo estoy permanentemente reflexionando, pensando y intentando de que este proceso termine bien. Pero lamentablemente no está terminando bien y no está yendo por buen camino. ¿Y por qué? Porque la izquierda, que es mayoría,
ha ido sepultando la posibilidad de tener una constitución que interprete a todos. Lamentablemente es así. Espero que cambien en su actitud. Bien, y lo de ayer fue un día histórico, fue el primer día de votaciones en el Pleno, pero definitivamente no el último, sobre todo esta semana que se vienen días hasta el viernes de votaciones intensas. Hoy también se vota en general, parte el Pleno a las 3 de la tarde, también hay un máximo de 8 horas de debate, si es que todos los convencionales hacen uso de la palabra que tienen asignada. Cada uno puede hablar 3 minutos, ayer no hablaron todos, pero sí hablaron bastantes convencionales. Son 36 artículos, como yo les decía, se ha pedido votación separada de cada uno de ellos y se vota el informe que viene de la Comisión de Forma de Estado. Algunos de los puntos más destacados podríamos decir el artículo 1, que por ejemplo establece que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural. Hablan también de conceptos como el maritorio, que es el espacio marítimo, por ejemplo, sobre el cual el Estado tiene facultades. Un reconocimiento directo del mar en la Constitución, que es una de las novedades de este informe que van a someter al Pleno. Además, creación, por ejemplo, de asambleas legislativas regionales. Todo eso se va a ver en el informe del día de hoy. Están bien optimistas por parte de la Comisión de Forma de Estado, dicen que podrían incluso pasar todos los artículos que están en este informe. Recordemos que la votación se hace en general por un quórum de 2/3, así que también se necesitan 103 votos para que tengan luz verde general. Pasemos a escuchar lo que dijo Jennifer Media, coordinadora de la Comisión de Forma de Estado, respecto a qué espera, cuáles son sus expectativas de la votación del día de hoy, y también lo que dijo el convencional de la UDI, Arturo Zúñiga, respecto a esta propuesta que se va a someter el día de hoy a consideración del Pleno. Esto no es un Estado federal y no transita hacia un federalismo. Chile mantiene su unidad e integridad y ese es uno de los principios que se va repitiendo desde el artículo 1 hasta el artículo 36, a través principalmente de los órganos de control, pero especialmente lo que vimos ayer aprobado. Los sistemas de justicia van a seguir siendo a nivel nacional y una sola constitución que nos va a regir a todos y todas como país, bajo los principios de equidad, solidaridad, pero también algo muy importante, la cooperación y la asociación van a ser temas fundamentales para el desarrollo de las regiones. Por tanto, acá no hay ningún desarrollo federalista. Acá lo que hay son autonomías a través de un Estado regional. Por lo tanto, primero debemos resolver eso, si se va a votar o no algo que no pertenece a la comisión número 3. Y en segundo lugar, yo estoy en contra de seguir dividiendo nuestro país. Queremos una constitución que nos una, que sea la de los grandes acuerdos, que sea la casa de todos. Y lo que hemos visto el día de ayer y lo que ha presentado y que se votará el día de hoy, lo único que hace es crear ciudadanos de primera categoría, de segunda categoría y dividir a nuestro país. Ya, esta es una votación en general y por tanto todavía queda una votación en particular, no es la última palabra el día de hoy, todavía se pueden hacer modificaciones mucho más detalladas, microscópicas, pero ya sin duda después de que se apruebe en particular el jueves y el viernes lo que se ha aprobado en general, ayer y hoy, ya quedaría listo entonces para ser parte de la nueva Constitución. Los primeros artículos ya estarían listos, pero como les digo, todavía queda la votación en particular, así que hay que poner atención a esas indicaciones, por ejemplo, que se pueden resucitar de la comisión que precedió a este pleno, o también de las modificaciones que se puedan hacer a cosas mucho más pequeñas, una votación más microscópica que sin duda podría cambiar la redacción de algunos artículos aprobados en general el día de ayer y que también se van a aprobar en general el día de hoy. Exactamente, es bueno aclarar ese punto en el que hacías hincapié tú, Josefina, con respecto a que los artículos que se aprobaron ayer o los artículos que se aprueben hoy día no necesariamente van a estar tal cual en la nueva Constitución, si es que también esta Constitución se aprueba en un plebiscito de salida, así que todavía queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias por este informe, en cualquier momento retomamos contigo. Gracias, José. Vamos a hablar ahora de crisis migratoria en el norte de nuestro país y de la implementación del estado de excepción. El presidente Sebastián Piñera ya señaló que se implementará mayor contingente policial y del ejército también ahí para controlar la frontera, más específicamente el paso en Colchane con Bolivia. Belén Saldías nos trae las novedades sobre la implementación del estado de excepción en el norte. Belén, ¿cómo estás? Hola, Belén. Hola, muy buenas tardes a ambos. Hoy día el presidente Sebastián Piñera dio a conocer que ya se implementó esto, se puso en marcha porque también fue publicado en el diario oficial la entrada en vigencia del estado de excepción en la macrozona norte, específicamente en 4 provincias de la macrozona norte: Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. Esto ya comienza a regir desde esta jornada y se extenderá por 15 días inicialmente, pero también esto se puede ir viendo como ha pasado con el estado de emergencia que
está en la macrozona sur. El presidente Sebastián Piñera destacó esta puesta en marcha de este estado de emergencia, señalando que en definitiva no solamente se requiere de voluntad de hacer las cosas, sino que hay que tomar acciones, hay que hacer las acciones, y en este sentido señaló que ellos van a poner todo lo que sea necesario para poner en definitiva en orden nuestra casa, así señaló. Pasemos a escuchar entonces lo que señaló el presidente Sebastián Piñera. Chile es un país amistoso, acogedor con los que vienen legalmente diciendo la verdad y cumpliendo nuestras leyes. Pero vamos a usar todos los instrumentos para evitar que aquellos que quieran ingresar en forma ilegal, falseando la realidad, no respetando nuestras leyes, no puedan ingresar a nuestro país. Ahora, quiero decirlo con mucha franqueza. Hay algunos que creen que este es un problema que se resuelve solamente con voluntad. Este es un problema mundial. Y especialmente en estos tiempos en que las migraciones han aumentado significativamente en volumen. Bueno, ahí estaban las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera, que señalaba además que esto de la inmigración ilegal es un problema mundial, que hay que tener además de la voluntad también tomar acciones en este aspecto. En este sentido detalló también parte de lo que conlleva que la macrozona norte esté en un estado de emergencia. En este sentido señaló que se van a aumentar dotaciones tanto de carabineros en 100 y también de Fuerzas Armadas en más de 600, y así también va a estar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en toda la parte de la seguridad en las fronteras principalmente. Pasemos a escuchar lo que señaló. Permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar con nuestras policías para controlar la inmigración ilegal, porque esta inmigración ilegal, que además de generar problemas humanitarios, también genera problemas de seguridad, sí a la migración legal, sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras, que declaran con veracidad sus propósitos, que vienen a iniciar una nueva vida, que vienen a integrarse a nuestra sociedad, que vienen a aportar al desarrollo de nuestro país y que cumplen con nuestras leyes. No a la inmigración ilegal. Bueno, y en este mismo sentido también durante esta jornada, alcaldes de la región de Antofagasta se reunieron con la subsecretaria de Prevención del Delito para también conversar sobre seguridad ciudadana, también pensando en los últimos hechos de violencia que se han registrado en la zona, como por ejemplo la muerte del camionero Byron Castillo, que ocurrió también hace algunos días, y es por eso que se reunieron. Si bien esta era una reunión que estaba planificada hace meses, también se da en medio de esta contingencia. Estuvieron presentes los alcaldes de Antofagasta, Calama, Sierra Gorda, Ollagüe, Mejillones, Taltal, San Pedro y Melipilla, entonces reunidos con la subsecretaria de Prevención del Delito, también algunos carabineros en esta reunión que se extendió igual por cerca de 2 horas aproximadamente aquí en la subsecretaría de Prevención del Delito. Pasemos a escuchar parte de lo que señalaron los alcaldes respecto de esta reunión y también sus reacciones respecto del estado de emergencia que ya se decretó en la macrozona norte. Tuvo que generar una serie de situaciones para que se pudiera concretar un decreto de excepción, de la cual también tenemos ciertos reparos con respecto a su temporalidad. Sin embargo, debemos reconocer de que fuimos escuchados por la Subsecretaría Nacional del Delito. Hay una muy buena voluntad de poder consolidar un equipo de trabajo interesante de acuerdo a los anhelos que nosotros tenemos como comuna. Nosotros fuimos informados hasta ayer y hoy día mismo nuestra secretaria también nos aclaró de que se están generando todos los equipamientos suficientes. Nos nombró la serie de elementos que para nosotros nos generó un cierto grado de conformidad, y eso hay que destacarlo. Sin embargo, esperamos que las nuevas autoridades que tienen que liderar puedan continuar con este proceso. Más equipamientos creo que va a ser relevante. Si bien es cierto, es un reglamento nuevo que se está aplicando sobre la ley de migraciones, todavía tenemos oportunidad de mejora. Hemos tenido algún inconveniente con algunos recursos, algunas derivaciones de los inmigrantes hacia la localidad fronteriza de Bolivia. Por lo tanto, esperamos que estas oportunidades de mejora puedan ser resueltas de acuerdo a cómo pasa el tiempo. La reconducción se está produciendo de una manera normal, de acuerdo al reglamento. Lo que sí tenemos algún inconveniente con el traslado de los migrantes, ya que ahí no tenemos los vehículos disponibles para ese trayecto entre la zona fronteriza de Ollagüe y Avaroa, que es la zona fronteriza del país de Bolivia.
Bueno, también hacen entonces un llamado al gobierno entrante también de que se haga partícipe de todas estas acciones allá en la zona norte, mientras, como ya lo decíamos también anteriormente, desde hoy entra en vigencia el estado de emergencia en la macrozona sur en 4 provincias y se va a extender por 15 días, sin embargo, es prorrogable esto, al igual como ha ocurrido con el estado de emergencia que está vigente en la macrozona sur. Bien, Belén, vamos a ver en los próximos días cuáles son las repercusiones y cómo se va a dar también el ambiente ahí en la frontera con Colchane respecto a la llegada masiva de inmigrantes, si esto va a seguir del mismo modo, si finalmente cambian algo esta nueva ley de inmigraciones y también el estado de excepción. Muchas gracias. Gracias. Vamos a revisar, Roberto, qué es lo que está pasando con el coronavirus acá en Chile durante esta jornada. El Ministerio de Salud reportó 30.971 casos nuevos y 37 muertes asociadas al COVID-19. Esto según lo indica la entidad. 9 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y 3 lo hicieron si se consideran los 14 días anteriores. A nivel nacional hay 119.451 personas en etapa activa del virus. En el caso de las regiones, O'Higgins y el Biobío han presentado un récord de casos con 2.122 y 1.855 respectivamente. En cuanto a la cantidad de exámenes, se informaron 101.768 test de antígenos y PCR en las últimas 24 horas, lo que arrojó una positividad del 27.54%, que sabemos lo que hay que fijarse finalmente es en la positividad, que sigue alta. Y con respecto a la red asistencial, hay 915 pacientes internados en la unidad de pacientes críticos, de los cuales 749 están conectados a ventilación mecánica. Hay 189 camas críticas disponibles, es lo que dio a conocer entonces hoy día el Ministerio de Salud con respecto al coronavirus. Simane, crimen en el Parque de los Reyes. Recordarán ustedes un hecho ocurrido la semana pasada. Bueno, finalmente fue detenido un implicado por este hecho, en un hecho que no solamente, son varios los hechos que ocurrieron en el Parque de los Reyes, lo que preocupa también a los vecinos y a las autoridades de la zona, porque ya no es primera vez que vemos hechos de este tipo. Max nos tiene los detalles. Hola Roberto, Mane, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, bastante inseguridad la que se vive en el sector del Parque de los Reyes, en la comuna de Santiago Centro. Balaceras, asaltos, robos con intimidación, portonazos, es lo que frecuentemente deben soportar los vecinos. Bueno, la noche de ayer se dio el último, un PDI que frustró un asalto, pero ya hace una semana había ocurrido un hecho gravísimo en el cual, a plena luz del día, en la parte posterior de la estación Mapocho, donde comienza el Parque de los Reyes, funcionarios de la PDI que están en un cuartel muy cercano sienten 4 disparos. Llegan hasta este lugar y habían asesinado ahí en un ruco a sangre fría a una mujer de 31 años, Daniela Vasconcelos Figueroa. Bueno, comienza esta investigación evidentemente empadronando testigos y revisando cámaras de seguridad. Permiten ver una dinámica de una persona que llega en compañía de una mujer y que posteriormente escapa tras haber cometido este homicidio. Se logra identificar el vehículo de esta persona y se llega hasta el autor de los disparos, quien es un ex carabinero de 46 años, dado de baja el año 2017 por un incumplimiento de funciones al no acatar la orden de un superior, un hecho que finalmente lo saca de la institución. Y bueno, ¿cómo se produce su vinculación con este homicidio? En el mes de noviembre él sale con su pareja, cuando ya no era carabinero evidentemente, y termina una suerte de fiesta en este ruco que se ubica ahí en la parte posterior de la estación Mapocho, donde hay un estacionamiento. Bueno, en ese lugar la pareja de este ex carabinero de 46 años denuncia un delito sexual de parte de un grupo de personas que vivían ahí. Este carabinero constantemente frecuentaba el lugar para poder encontrar a la persona que había cometido este presunto abuso sexual en contra de su pareja. Y claro, en la tarde, cerca del mediodía del miércoles pasado, aparentemente habría encontrado a esta persona, pero habría confundido a la víctima con quien habría cometido este abuso sexual y le dio 4 disparos huyendo posteriormente de este lugar. Había dejado su auto estacionado muy cerca de ahí, así que la investigación rápida de la Brigada de Homicidios Metropolitana logra detenerlo y es así como fue puesto a disposición de tribunales durante esta jornada en donde ya está siendo formalizado por el delito de homicidio simple. Decía el jefe de la Brigada
de Homicidios Metropolitana, Víctor Ruiz, y que no se puede descartar aún que esto se recalifique a un homicidio calificado. Están buscando ahí algún antecedente si es que hubiese habido una suerte de planificación previa de este crimen. Vamos a escuchar precisamente al jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Víctor Ruiz, quien nos da más antecedentes acerca de lo que se produce inicialmente en el mes de noviembre con este abuso sexual que termina con esta suerte de venganza de parte de este carabinero, quitándole la vida a esta víctima de 31 años. Pasado el mediodía, el 9 de febrero, se produce el homicidio de la joven de 31 años, que tenía un ruco en ese sector donde en forma intermitente durante la semana vivía. Ella frecuentaba ese sector donde fue abordada en esa oportunidad por el imputado, quien ingresa por un lugar determinado siendo visto por el personal de seguridad y posteriormente, luego de perpetrado el hecho, se da la fuga por otro costado del Parque de los Reyes y del Centro Cultural. Bueno, en este lugar fue sumamente importante la rápida llegada de funcionarios policiales que estaban en el cuartel Borgoño, muy cerca de este lugar. Lograron resguardar rápidamente el sitio del suceso, recopilaron cámaras de seguridad y así pudieron identificar a este ex carabinero de 46 años que además mantenía otra orden vigente de parte de juzgados militares por un porte ilegal de arma de fuego. Así que vamos a ver qué pasa en esta audiencia que ya está en desarrollo y que probablemente la Fiscalía Metropolitana Centro Norte va a solicitar ahí algún tipo de medida cautelar de alta intensidad, como puede ser una prisión preventiva, teniendo en cuenta el peligro que constituye este sujeto para la seguridad de la sociedad de seguir en libertad. Vamos a escuchar una declaración del fiscal que tuvimos la semana pasada cuando se había producido recién este homicidio y había muy pocas pistas de quién podía ser el autor de estos disparos. Se percatan y escuchan esencialmente 4 impactos balísticos aproximadamente y obviamente llegan a este sector en donde se ubica el cuerpo de la malograda víctima. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra de este ex carabinero que seguramente va a tener una pena alta de ser encontrado culpable en esta investigación y en un posterior juicio oral. Pero bueno, la inseguridad en el Parque de los Reyes no solamente se dio por ese hecho la semana pasada, sino que anoche un hecho muy similar, pero esta vez un robo con intimidación que estaba sufriendo un funcionario de la PDI que iba caminando desde su unidad policial hacia su domicilio particular. Termina con este funcionario de la PDI identificándose ante 2 sujetos que lo estaban amenazando con un arma corto punzante. Al no desistir la actitud de estos sujetos, el funcionario policial procede a sacar su arma de servicio y le da un disparo en el tórax a uno de los sujetos y logra además detener a otro de los implicados en este asalto. Esta es una situación bastante recurrente, nos contaban los residentes de este sector, sobre todo cuando salen en la noche a hacer ejercicio al parque. Y claro, en esta oportunidad los delincuentes no contaban con que su víctima era un policía y uno de ellos lo pagó bastante caro. Ellos van a ser formalizados probablemente en horas de la tarde. Quizás el sujeto que tiene este disparo en el abdomen sea formalizado incluso en el centro asistencial donde permanece. Vamos a escuchar declaraciones de la PDI en torno a este robo frustrado por este funcionario de la PDI también en el sector del Parque de los Reyes. Fue abordado por 2 sujetos desconocidos para él, quienes se abalanzaron sobre él con la finalidad de asaltarlo y premunidos de un arma cortopulsante intimidaron al funcionario policial, quien a su vez hizo uso de su arma de fuego hiriendo a uno de los sujetos en la zona media, quien luego de recibir un impacto balístico cayó al suelo y el otro sujeto fue reducido igual por el oficial policial. Bueno, otro hecho también que preocupa es el hallazgo de un cuerpo que se produjo en este sector de la ribera del río Mapocho, también en el sector del Parque de los Reyes, y que aparentemente correspondería a un homicidio. La verdad es que son hechos que se han ido suscitando durante esta semana en este lugar, en donde también hace un par de meses ocurrió un incidente en esta Feria de las Pulgas que se da en el sector de Caming,
con Balmaceda, en donde también falleció un extranjero producto de una disputa por unos puestos comerciales. Esto es lo que declara la gente que vive en el barrio, que sienten un poco de inseguridad en la noche. En el día es un lugar en el cual se puede transitar libremente y hay incluso vigilancia policial y también de la propia seguridad municipal, pero esto cambia radicalmente en la noche. Vamos a escuchar también las declaraciones de la PDI cuando se encontró el cuerpo de esta persona en ese sector también del Parque de los Reyes. Personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana concurre a dependencias del Parque de los Reyes. Específicamente, en un costado del río Mapocho se encontraba un cadáver sin identificar. Mediante el análisis del examen médico criminalista se descartaron participación de terceras personas. El equipo investigativo está a la espera de resultados de las pericias para la identificación del cadáver. Bueno, durante esta jornada estuvimos con nuestro camarógrafo Mauricio Aravena recogiendo algunas impresiones en este sector del Parque de los Reyes, y todos los residentes del sector coincidían en lo mismo, en que hace falta un poco más de seguridad, un poco más de vigilancia. Incluso en un momento se propuso la idea de poder hacer como otros espacios públicos, como el Parque Metropolitano, como el Parque O'Higgins, que han sido cerrados con rejas perimetrales precisamente para impedir el acceso de delincuentes al lugar una vez que cae la noche. Son lugares de acceso público durante el día, pero se controla posteriormente el ingreso y se cierran las puertas a una determinada hora. Es una idea que no descartó en algún momento el municipio, pero han habido planes de seguridad que lamentablemente han fracasado. Vamos a escuchar las declaraciones de los propios residentes del sector que saben de la peligrosidad de llegar incluso tarde a este lugar por problemas de delincuencia que pueden ser robos con intimidación, portonazos o incluso homicidios. Escuchemos. Está muy malo el barrio, o sea, ya mucho tiempo me han dicho aquí los conserjes, hay que tener cuidado. Yo prácticamente me encierro, si ya a las 8 estoy encerrado. Está muy malo el tema de la seguridad, está muy peligroso aquí el barrio últimamente. Mucha delincuencia, muchos asaltos, portonazos, antes no se veía eso por estos lados. En la noche esto es un circular persona, que hemos tenido varios incidentes, o sea, ya esto es de todos los días, robo. Bueno, vamos a estar muy atentos, Mane Roberto, a lo que ocurra durante esta jornada en la audiencia de formalización de cargos de este ex carabinero de 46 años que fue identificado por la Policía de Investigaciones como el presunto autor de este crimen. Por lo menos de eso darían cuenta la dinámica del hecho a través de las cámaras de seguridad y algunos testigos que fueron empadronados en el sector. Todo motivado por una suerte de venganza, por un delito sexual que habría sido víctima la pareja de este ex carabinero, y él fue a cobrar venganza por mano propia, y miren en qué terminó todo esto, con una persona muerta, y él hoy detenido probablemente va a quedar incluso en prisión preventiva. Sí, Max, los tres delitos que diste a conocer cometidos ahí en el Parque de los Reyes. Uno de los vecinos decía, está muy malo el barrio, mucha preocupación entonces en los vecinos y en las autoridades ahí del sector, porque sin duda esto no es primera vez que lo damos a conocer, ya llevamos varias semanas y meses dando a conocer lo que ocurre ahí en ese sector de la capital. Muchas gracias, Max. Gracias, Max. Bueno, vamos a revisar otras informaciones. La ministra en visita, Romy Rutherford, rechazó la libertad bajo fianza para el ex comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta. El general en retiro fue procesado por malversación de caudales públicos o por un monto que supera los 6.000 millones de pesos y se suma a otros ex uniformados que están en la mira de la magistrada. En el batallón de policía militar de Peñalolén cumple prisión preventiva el excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, quien fue sometido a proceso por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, esto por eventual mal uso de gastos reservados. Son cargos graves los que se le están haciendo al excomandante en jefe, y por eso que tanto el Ejército como el Ministerio y todas las autoridades que están involucradas vamos a cooperar para que la justicia pueda determinar la verdad. La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, procesó al exgeneral Izurieta por la malversación de más de 6.000 millones de pesos entre 2006 y 2010 y ordenó el embargo de bienes por 6.500 millones. Hoy día el prestigio de la Fuerza Armada se juega en este proceso judicial, de tal manera que no existe impunidad. El camino más corto para recuperar el prestigio que tuvieron las Fuerzas Armadas pasa por llevar a la justicia y sancionarlos severamente. Todos estos procesos judiciales no pueden ser eternos. Tienen que ser procesos
rápidos, agilizarlos, porque no podemos tener al ejército cada 3 meses en el ojo del huracán. Es que no es el primero, sino el tercer excomandante en jefe procesado por esta causa. Preocupación por la presunta malversación que mantiene a Juan Miguel Fuentealba y Humberto Oviedo privados de libertad. Juan Miguel Fuentealba fue procesado en 2019 también por malversación de caudales públicos por casi 3.500 millones de pesos, los que venían de fondos reservados de entre 2010 y 2014, y además se le acusa de lavado de activos, hecho que habría ocurrido entre 2010 y 2016. Estará detenido por los próximos 5 días el excomandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo. En su caso fue procesado por la supuesta malversación de unos 4.500 millones de pesos mientras estuvo a la cabeza del ejército entre 2014 y 2018. Pero los últimos antecedentes sobre la acusación contra Óscar Izurieta, revelados por La Tercera, dan cuenta de gastos para costear la vida de la familia del ex dictador Augusto Pinochet, un intenso lobby en los medios de comunicación y que mantenía dinero en efectivo en un maletín o en su bolsillo. Durante 12 años que estuvieron a cargo estos comandantes en jefe, se cometieron y malversaron fondos públicos entregados para la seguridad interna y la seguridad externa. Pero esto nos revela que hay una situación endémica, una situación sistémica que permite estos actos de corrupción. En tanto, el Pleno de la Corte Suprema amplió en 6 meses la dedicación exclusiva de la ministra Romy Rutherford para que continúen las indagatorias en el proceso que se conoce como fraude en el ejército. Nos vamos de inmediato hasta Estación Central porque a esta hora el presidente Sebastián Piñera está promulgando la ley de modernización de las policías. Escuchemos. Con mayor tranquilidad, en sus hogares, en las calles, en las plazas, en los lugares públicos. Esta ley ha sido el fruto de un acuerdo nacional de seguridad pública que reflejó el trabajo conjunto del gobierno, de los parlamentarios, alcaldes, del Ministerio Público, de representantes de la sociedad civil y también del mundo académico. Quiero agradecerles porque fue un trabajo serio, profundo y fecundo que nos permite hoy día estar publicando esta ley de modernización de nuestras policías. También tuvimos el valioso aporte y compromiso de las propias policías, el aporte de los carabineros y también el aporte de los detectives. Y Carabineros y la Policía de Investigaciones tienen por mandato constitucional una misión y además son las principales herramientas, instrumentos que tiene el Estado para poder resguardar el orden público, para poder prevenir y combatir el delito, la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo. Y esta misión se debe cumplir con mucha vocación, con mucha eficacia, pero siempre dentro del marco de la ley y con pleno respeto a los derechos y las libertades de todas las personas. Porque el orden público y la seguridad ciudadana son elementos fundamentales del Estado de Derecho, de la paz y de la democracia. Porque sin ellos no es posible que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades. Y en consecuencia, el orden público, la paz y la libertad no son incompatibles. Todo lo contrario, son inseparables. Y esta nueva ley, que comprende a ambas policías, es también parte esencial del proceso de modernización y reforma de Carabineros, con el cual estamos comprometidos y hemos trabajado durante años, y que nos ha permitido, a través de modificar las leyes orgánicas de ambas policías, poder modernizar la gestión institucional, a través de planes estratégicos que tienen plazo de 6 años, a través del plan anual de gestión operativa y administrativa, a través de un conjunto de instrumentos para, utilizando la experiencia de nuestras policías y también la experiencia de las mejores policías del mundo, poder darle todas las herramientas e instrumentos para que Carabineros y la Policía de Investigaciones cumpla con su rol fundamental, proteger a las personas y a las familias, darles paz, darles tranquilidad, darles seguridad. Además, esta ley fortalece el control civil de las policías a través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Ministerio que tendrá la responsabilidad de supervisar y evaluar la gestión de las instituciones policiales y también el control presupuestario, financiero y de mérito sobre las inversiones y los gastos que las fuerzas de seguridad pública realizan.
Esta nueva ley cambia la relación de las policías con el gobierno, estableciendo que se va a hacer a través de la Subsecretaría del Interior y no mediante la jefatura de servicio como era hasta ahora. Y también esta ley incorpora la participación ciudadana, porque las policías van a tener que hacer pública, transparentar su gestión, sus logros, sus problemas y además hacer rendiciones públicas de su gestión todos los años, lo cual va a permitir una mayor participación ciudadana. Y también las policías tendrán que establecer un sistema para que pueda haber participación ciudadana cuando se cometan irregularidades o cuando se cometan situaciones que no están dentro de las normas del juego. Adicionalmente, la ley fortalece los estándares de probidad y transparencia en la gestión de las policías mediante la creación de organismos tanto internos como externos de auditoría, un plan anual de auditoría interna, un estatuto de probidad funcionaria y la obligación de declaración de intereses y patrimonio para los altos oficiales de estas fuerzas. Ahora, con el propósito de fortalecer la formación profesional y humana de los miembros de Carabineros y la Policía de Investigaciones, que ha sido siempre un gran activo de nuestras policías, la ley establece como requisito de ingreso a estas instituciones el haber aprobado la enseñanza media y otorga un reconocimiento oficial a la Escuela de Formación de Carabineros y al Centro de Capacitación Profesional de la Policía de Investigaciones, que podrán así entregar títulos técnicos de nivel superior a sus egresados. Finalmente, la ley establece que Carabineros y la Policía de Investigaciones se encuentran autorizados para hacer uso legítimo de la fuerza, cuando esto sea necesario y en la proporción y medida requerida para el buen desempeño de las funciones policiales y debiendo siempre, como es natural, preferir los medios no violentos. Yo tengo plena confianza que este es un paso más que nos permite avanzar en la modernización de nuestras instituciones policiales, recogiendo su propia experiencia, que es muy larga y es muy buena, y también conociendo de las mejores experiencias de las policías del mundo. Y de esta forma entregar más y mejores herramientas para que sus integrantes, hombres y mujeres, a lo largo y ancho de Chile, sigan cumpliendo con su misión, que es proteger a todos los chilenos y a todas las chilenas y a todos los compatriotas y habitantes de nuestro país. Ahora, lo sabemos, que hoy día existe una percepción de mucha inseguridad y de mucho temor, producto esencialmente de esta triada que se ha ido generando entre armas, violencia y narcotráfico. Y esto ha hecho que la delincuencia se haga cada día más violenta y más ligada a bandas organizadas para el crimen. Y en Chile no podemos acostumbrarnos a esta situación. No podemos acostumbrarnos ni a los portonazos, ni a las balaceras, ni al narcotráfico, ni mucho menos al sicariato. Y por esa razón, esta ley va a dar más y mejores instrumentos a nuestros policías para enfrentar esta tremenda amenaza que significa las armas, la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico. Logramos aprobar hace poco tiempo atrás la ley de control de armas, que nos permite ejercer un mucho mejor control sobre las armas hechizas, sobre las armas modificadas, que hasta antes no podían ser controladas. Con esta ley de modernización de las policías, especialmente, Carabineros y la Policía de Investigaciones, agregamos nuevos instrumentos. Pero nos faltan más y mejores herramientas. Por eso le pido al Congreso una vez más, acelerar, junto con agradecer haber aprobado muchas leyes de seguridad, acelerar la aprobación de la ley que nos permitirá combatir mejor y con mayor eficacia al narcotráfico y al terrorismo, que aún están en discusión en el Congreso. Y además, todos debemos no solamente confiar, sino que también respaldar a nuestras policías que cumplen una labor extraordinariamente difícil y que lo hacen, y esto lo he podido percibir a lo largo y ancho de Chile, con una vocación, con un compromiso que realmente nos enorgullece, porque en su misión de cuidar el orden público y de proteger la seguridad ciudadana, lo hacen, con una entereza, con una entrega, con una dedicación y además muchas veces dispuestos a arriesgar sus propias vidas para proteger las nuestras, como lo demuestra la larga lista de mártires en ambas instituciones. Esta misión
de las policías exige muchas cosas. Exige, por supuesto, vocación de servicio público, exige valentía y coraje, exige patriotismo a toda prueba. Y es una misión que muchas veces es ingrata y muchas veces incomprendida, no solamente en Chile, esto ocurre en el mundo entero. Por eso, todos sabemos lo absolutamente necesaria que es la labor de Carabineros y de la Policía de Investigaciones para resguardar el orden público, para proteger la seguridad ciudadana y para asegurar el Estado de Derecho y la democracia. Y en consecuencia, esta misión que la Constitución le entrega a las fuerzas de orden y seguridad es una misión a la cual todos tenemos el deber moral de contribuir, no solamente el gobierno y la oposición, dándole continuidad a esta reforma de Estado, sino que también todas las instituciones públicas, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, que también pueden hacer un gran aporte. Primero, condenando la violencia siempre, en forma clara, sin dudas, sin ambigüedades. Segundo, valorando el cumplimiento de la ley y el respeto al orden público. Tercero, apoyando a nuestras policías, porque esas son condiciones esenciales para poder vivir en una sociedad libre, pacífica y democrática como todos queremos. Esperamos que todos juntos le quebremos la mano y hagamos retroceder la delincuencia y avanzar la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Bien, ahí teníamos las palabras del presidente Sebastián Piñera. Por lo visto no va a aceptar preguntas. Esto en una actividad realizada en la comuna de Estación Central, donde promulgó la ley de modernización de las policías. Al parecer ahí lo más importante, lo destacaba el presidente, sería lo que respecta a la probidad y las nuevas herramientas y elementos que se le brinda a las fuerzas policiales para poder enfrentar lo que decía él, una mayor sensación de inseguridad que hay. Vamos a tomar contacto con Patricio Angulo, que está en la comuna de Providencia. Información sobre un niño, un menor de edad que habría sido dejado solo al interior de un vehículo. Patricio nos cuenta qué pasó, por qué lo dejaron solo, quién lo estaba acompañando. ¿Cómo estás, Pato? Buenas tardes. Hola, Pato. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una situación que ha generado mucha preocupación entre los vecinos de la comuna de Providencia, específicamente el sector de Guardia Vieja, donde se percatan de la presencia de un menor de edad de solo 1 año al interior de un vehículo. Él estaba solo y con algunos signos de deshidratación. Es por eso que concurre Carabineros, patrulleros de la Municipalidad de Providencia, quienes deben forzar este vehículo para poder abrirlo y así poder sacar a este pequeño. Por largos minutos no se sabía qué pasaba con el conductor de este automóvil. Finalmente llega la mamá de este niño. Vamos a conversar con el capitán Edgar Reyes de la 19 Comisaría de Providencia para que nos entregue más antecedentes de qué es lo que ocurre y en qué situación además se encuentra esta madre que ha llegado también hasta esta unidad. Buenas tardes, capitán. ¿En qué contexto, cómo se da esta situación? Hola, muy buenas tardes. Bueno, este es un procedimiento que se origina durante el transcurso de esta tarde, donde personal de Carabineros en conjunto con personal de seguridad ciudadana de esta comuna llegan a calle Guardia Vieja en atención a que al interior de un vehículo se encontraba un menor de edad con claros signos de deshidratación. Personal de Carabineros en conjunto con personal municipal, al comprobar esta situación, rompen el vidrio costado izquierdo delantero de este vehículo, logrando sacar desde el interior a este menor de edad, quien es rápidamente trasladado hasta un centro asistencial para evaluar su estado de salud. Posteriormente a ello llega la madre, quien manifiesta, ¿cierto?, al personal de Carabineros que se encontraba realizando una entrevista de trabajo en un lugar cercano, desconociendo obviamente la situación de su hijo, por lo que el menor fue trasladado a este centro asistencial y afortunadamente no mantiene lesiones. Capitán, bueno, en ese momento ya se estaban registrando altas temperaturas, este niño estaba en su respectiva silla, usted nos comenta que se encontraba, aparentemente tenía algunos signos de deshidratación, ¿no? Exactamente, este menor de edad se encontraba en la parte posterior con su silla de retención infantil y obviamente con la alta temperatura reinante en la zona provocó obviamente la deshidratación de este menor, quien fue rápidamente trasladado hasta un centro asistencial como señalé anteriormente. ¿Acá hay un oportuno llamado a algún vecino que se percata de esta situación? Claro, llamado de la ciudadanía, quien pasaba por el lugar y comprueba de que este menor se encontraba al interior ya en un lapso de tiempo que provocó la deshidratación de este menor.
¿En qué estado se encuentra ahora este pequeño? ¿Fue llevado a un hospital? Afortunadamente no mantiene lesiones este menor y el procedimiento que corresponde se van a realizar las cuentas correspondientes al Tribunal de Familia para determinar los cursos de acción a seguir. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la madre? Por un momento se especulaba si es que había sido detenida o no, o ha sido trasladada hasta esta unidad. ¿Qué es lo que ocurre con ella? ¿Cuál es su situación judicial? Bueno, la madre fue conducida a esta unidad policial con la finalidad de entregar la versión de los hechos y obviamente colocar estos antecedentes al tribunal competente. Entonces ahí se va a tener que determinar ya con posterioridad. Estos antecedentes también están en manos de la Fiscalía, ¿no? Vamos a evaluar obviamente la situación, si es que corresponde o no informar obviamente al Ministerio Público, pero en este caso en particular vamos a informar obviamente al estamento correspondiente, que sería el Tribunal de Familia de Santiago. Al momento que llega la madre se hace presente, ¿qué es lo que señala ella? Usted nos comenta que está en una entrevista de trabajo, pero ¿se conoce cuánto tiempo estuvo el menor solo? Exactamente, bueno, lo que manifiesta ella como una versión obviamente se encontraba un poco alterada, señala solamente que se encontraba en una entrevista de trabajo, no indica obviamente el tiempo o el lapso de tiempo que se encontraba este menor al interior del vehículo. Perfecto, le queremos agradecer, capitán, y tenemos también un registro, hay un registro que nos ha llegado a Casa Noticias, nuestra plataforma, en donde se observa el momento en que se está desarrollando este procedimiento, donde ha llegado carabineros, también patrulleros de la Municipalidad de Providencia. Vamos a escuchar a continuación ahí en ambiente, un relato ahí de un testigo, quien se percata de esta situación y describe qué es lo que estaba aconteciendo en esos momentos. Escuchemos. El infeliz de ese auto rojo dejó a su hijo 20 minutos adentro del auto. Allá tienen al niñito, los de Seguridad Ciudadana rompieron el vidrio y sacaron al bebé. 20 minutos estuvo el niñito solo dentro del auto. Un hecho que preocupa, muy lamentable esta situación que se da, Roberto, Marianela, en la comuna de Providencia. Acá hay un descuido, no sabemos finalmente qué es lo que ocurre, que este menor queda al interior, si fue por propia voluntad de la madre o si se le olvidó. Hay que ver ahí finalmente si es que está la posibilidad de conversar con ella para poder aclarar esta situación que causó alerta inmediata entre los vecinos, quienes se percataron de esto, de este niño que estaba al interior. Insistimos, un niño de solo un año que ha sido dejado al interior de este vehículo y en donde finalmente, luego del llamado oportuno de algún testigo, llega carabineros y patrulleros, rompen el vidrio y pueden sacar a este pequeño que, pese a que está deshidratado, con algunos signos de deshidratación en un primer momento, ya aparentemente está en buen estado de salud. Vamos a ver ahí finalmente qué es lo que ocurre con la madre. Entendemos que no queda en calidad de detenida, pero sí estos antecedentes quedan en manos del Tribunal de Familia. Pato, muchas gracias por esa información. Lo importante entonces es que este niño de 1 año se encuentra con buena salud. Que tengas buen día. Gracias, Pato. Y presten mucha atención a la siguiente historia. Acosaba a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y finalmente fue detenido por la PDI. Se trata de un hombre que tiene varios antecedentes judiciales relacionados con delitos de tráfico y hurto. 3 meses pasaron desde que la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, denunció ser víctima de acoso por parte de un hombre que la hostigaba en redes sociales y que incluso llegó a su domicilio. Personal de la PDI logró dar con el paradero del sujeto, siendo detenido. Se le incautó el equipo telefónico desde el cual este sujeto efectuaba la llamada, enviaba los mensajes y también él se conectaba a internet para enviar los correos electrónicos a la víctima. Tras la detención, la policía pudo constatar que el detenido tenía una serie de antecedentes delictuales, incluso causas pendientes con la justicia. Con antecedentes policiales por el delito de hurto y de tráfico ilícito de drogas. También este sujeto mantenía una orden vigente por el delito de robo con intimidación. Llamadas telefónicas insistentes y mensajes con videos donde aparecía fuera de su casa fueron solo algunos de los episodios que la alcaldesa vivió. Bueno, Karina, estoy acá. Esta es tu casa, parece, ¿no? La Casa Verde es tu casa, ¿no? Llamando 20 veces al día, los últimos días de hecho fueron muchas veces. Y la última semana, hace las 2 últimas semanas, mandó unos correos que ya demostraban más bien una amenaza, porque el resto era hostigamiento. Y si no le respondían, atacaba vía mail con frases intimidantes. Esto es parte de los correos que enviaba este acosador. Solo sé que no voy a dejar pasar ninguna instancia de cagar todo tu tiempo como alcaldesa. Y no estoy bromeando, que quede claro. Múltiples formas de acoso que la alcaldesa acusa fueron en escalada. A salir, me invitaba al extranjero, que quería estar conmigo. Y yo nunca le contesté un mensaje, y solamente los mensajes que le contestara para que me dejara tranquila, y era peor.
O sea, se ponía agresivo, empezaba a decir que no quería ya, que quería estar conmigo, que todos le decían que tenía que estar conmigo. Buscó a mi mamá. Una situación compleja, pero que llega a su fin gracias a la detención del antisocial. Muy difícil, la verdad, que estos meses. Y por eso también hay una tranquilidad con esta investigación y con este procedimiento judicial. Este miércoles comienza el proceso judicial de este violento acosador, que además tiene una serie de agravantes y otros delitos. Así, la pesadilla de la alcaldesa comienza a llegar a su fin y espera poder continuar de forma tranquila ejerciendo sus labores en la municipalidad. Vamos a revisar de inmediato lo que está sucediendo a esta hora con un incendio que afecta la casa parroquial de la conocida iglesia Santa Rosa de Pelequén, esto en Malloa, región de O'Higgins. Han sido diversos los cuerpos de bomberos que han tenido que acudir a este lugar para poder extinguir las llamas antes de que avancen hacia el templo, porque como vemos ahí en imágenes, el incendio, como se los decía, es en la casa parroquial y colindante a esto está entonces el templo y se está haciendo el trabajo para que las llamas no lleguen hasta este lugar. Estamos hablando de una casa parroquial, una iglesia que data de 1881, entonces ahí comprenderán ustedes que estamos hablando también de patrimonio nacional, por lo que el trabajo que está realizando bomberos a esta hora es bastante arduo para poder extinguir las llamas rápidamente. Hay que mencionar también que el tránsito al interior de Pelequén se encuentra cortado en este sector, según lo que han informado las autoridades en los últimos minutos, esto para favorecer también la labor de bomberos para que lleguen de manera más fácil, rápida y expedita a este lugar para extinguir el fuego, extinguir las llamas. Ustedes pueden ver que se está propagando rápidamente, estamos hablando ahí de un incendio de grandes proporciones, esto, como les decíamos, en la iglesia Santa Rosa de Pelequén, Malloa, región de O'Higgins. Sí, camiones aljibes de bomberos e incluso el carro lanzaaguas de carabineros llegó para intentar apagar las llamas, mientras se investiga también el origen de las llamas, aunque bomberos habría informado en primera instancia que todo se trataría de una falla eléctrica. Ya vamos a estar ampliando esta información. 3 fallecidos en un impactante accidente de tránsito en la comuna de San Fernando. Carla Fernández nos tiene los detalles. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Roberto, Mane, buenas tardes. Claro, justamente como tú informabas, lamentablemente ocurrió un accidente este martes en horas de la tarde en la comuna de San Fernando, región de O'Higgins, donde un camión que iba a alta velocidad atravesó la calzada e impactó a un vehículo donde lamentablemente fallecieron 2 personas que iban al interior de este. Bueno, este fatal accidente en un principio se informó que se trataba de la colisión frontal de un vehículo menor y un auto y el camión en cuestión. Y el accidente había dejado a 2 personas fallecidas, pero sin embargo durante el transcurso de la tarde se corroboró gracias a la CIAT que no se trataría de esta forma el accidente, sino que más bien cuando el camión se dirigía de sur a norte, un vehículo menor que iba en la primera pista atraviesa el carril del camión y además disminuye la velocidad, lo que produce que el conductor del camión baje la velocidad y además pierda el control del camión atravesando la calzada y cruzando a la pista contraria que venía en sentido de norte a sur, donde también ahí colisionó a este vehículo menor, donde lamentablemente fallecieron las 2 personas. Este accidente se produjo en el kilómetro 135 y lo que originó que además hubiera una interrupción en el tránsito vehicular durante mucho tiempo, donde se pudieron observar tacos kilométricos de entre 10 a 14 kilómetros, ya que tenía totalmente cortada la pista. Bueno, en total participaron 3 vehículos mayores y 3 vehículos menores, donde quedaron además 5 personas heridas. El accidente, como les comentaba, lamentablemente dejó a estas 2 personas fallecidas y al lugar se dirigió
servicio de carabineros, ambulancia y bomberos, quienes tuvieron también que rescatar a personas que estaban atrapadas en el interior de uno de los vehículos. Precisamente las cámaras de seguridad que se pueden ver en las imágenes son cámaras que corresponden a un servicentro que se encontraba al costado y que captó el momento de la imprudencia del conductor de un vehículo menor blanco. Es así como lo confirma la CIA de Carabineros de Rancagua. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Dirección hacia el norte se produjo en primera instancia una colisión entre un vehículo menor y un camión, los cuales se desplazaban en dirección hacia el norte y por causas que se investigan el vehículo menor habría realizado un cambio de dirección obstruyéndole la normal circulación al vehículo de carga. Producto de esto colisionan ambos vehículos y el conductor del vehículo mayor pierde el control y desvía su desplazamiento, ¿verdad?, a la pista contraria, esto es decir, la calzada poniente de la Ruta 5 Sur, los vehículos que se dirigen hacia el sur. Producto de este ingreso de este vehículo de grandes dimensiones, colisiona con varios vehículos, dentro de ellos una camioneta donde lamentablemente, producto de este accidente, fallecen 2 ocupantes de dicho vehículo. Claro, así como lo escuchábamos en las declaraciones, producto de la indebida maniobra del conductor del vehículo menor y además el exceso de velocidad en el que iba el camión, ocurrió este accidente. Pero no solamente este accidente se ha registrado en este sector en la tarde de ayer, porque hoy mismo pudimos comprobar e ir directamente a la comuna de Pudahuel, donde un camión terminó volcado, producto de lo mismo que les mencionaba, el exceso de velocidad. Bueno, se registró esto en la autopista Vespucio Norte, aproximadamente en el sector de la Travesía, en donde un camión se vio involucrado, un camión de carga por supuesto, y que terminó cruzado en las 3 pistas de la autopista Vespucio Norte. El conductor y su acompañante afortunadamente no terminaron con ningún tipo de lesiones de gravedad y tampoco habría más vehículos involucrados, porque solamente aquí se puede observar la imprudencia del exceso de velocidad que llevaban 2 camiones, el primero y el segundo, que fue el que finalmente terminó volcado en la autopista, que además también originó un alto tráfico de vehículos, ya que la autopista en dirección de norte a sur tuvo que ser cerrada, por ende los vehículos y camiones tenían que transitar por Caletera. Pasemos a escuchar las declaraciones de Carabineros, que nos informó más de este accidente. A eso de las 10:15 de la mañana, el camión que está a mi espalda efectuó una maniobra de frenado ante un camión que antecedía su marcha, y siendo en ese momento en el que el conductor de este vehículo pierde el control del camión, chocando primeramente contra unas instalaciones de la autopista de Vespucio Norte, y producto de ese mismo choque y la velocidad que el camión traía, termina volcado aquí en la autopista de Vespucio Norte. El tamaño y el peso afecta directamente a la distancia de frenado. En este sentido, como el camión es un vehículo pesado, tiene una distancia más larga de frenado, es incluso el doble que en caso de un vehículo liviano. La velocidad es la principal causa de muerte. En general es un 30% cuando vemos todos los vehículos, pero si observamos específicamente los camiones, en un 60% la velocidad es la principal causa de un fallecido o un lesionado. Claro, como escuchábamos en las declaraciones de Joana Bolrat, ella nos informaba que es el doble las causas de accidente cuando se trata de camiones, cuando se trata de velocidad en los camiones, es el doble a un vehículo menor, algo que preocupa sobre todo en estas épocas de vacaciones, donde muchas personas se encuentran transitando en diferentes sectores, en diferentes regiones del país, y donde además hay que tener mayor precaución con estos camiones de carga que tienen un pesaje y una forma de frenar que se demora mucho más, el doble incluso, de un vehículo. Sí, Carla, llama la atención en la imagen cómo de pronto y aparentemente de la nada pierde el control ahí el conductor de este camión y finalmente vuelca ahí en la comuna de Pudahuel. Muchas gracias, Carla. Gracias. Vamos a tomar contacto ahora con Mauricio Buentenao, que nos va a contar más de lo que varios hemos estado pendientes, esto a 3 semanas de que Gabriel Boric asuma como presidente de la República y lo que ha hecho en este tiempo de descanso. Ayer se daba a conocer lo que iba a suceder con su posible próxima casa ahí en el barrio Yungay. De esto y más nos cuenta Mauro, que ha recorrido ahí algunos lugares que ha visitado el futuro presidente. ¿Cómo estás, Mauro?
Muy bien, buenas tardes, Mane. Así como tú lo dices, una expectación se ha transformado el presidente electo Gabriel Boric en torno a lo que ha hecho en sus vacaciones particularmente. Sabemos que él regresa el día lunes, luego de este feriado merecido, luego de un año intenso electoral, por supuesto, y preparándose para lo que será la asunción de como mandatario el próximo marzo. Pero lo que tú decías ha tenido que ver con lo que vemos en imágenes, esta serie de encuentros, visitas sorpresivas y también esa cercanía que la gente realza del presidente electo Gabriel Boric. Lo vemos en Twitter, se publicó recientemente de hecho una fotografía donde el dueño de la librería El Cid Campeador de Bellas Artes subió a sus redes este encuentro que tuvo el presidente electo hace pocos días atrás en esta visita que realiza a esta librería de libros usados en el barrio, recordemos, donde él vive. Por tanto, es más que un cliente frecuente de esta librería que tiene libros usados, que por supuesto habla del rescate cultural, algo que por supuesto ha realzado el presidente en sus actos públicos. También lo que tú decías que tiene que ver con esta elección de esta casa en el barrio Yungay, un barrio tremendamente patrimonial y histórico que por supuesto los vecinos están más que contentos y expectantes de que puedan tener un presidente como vecino. De hecho, hemos visto a través de redes sociales muchos videos y también fotografías donde los que son testigos de estas visitas se sacan inmediatamente una foto, convertido casi en una estrella se ha convertido Boric en este último tiempo desde que por supuesto fue elegido presidente electo. Lo que estamos ahora nosotros acá ubicados es en un lugar muy particular que es en la terraza, pero antes de contarles por qué estamos acá, es bueno recordar un poco lo que tiene que haber en el sector donde va a vivir el presidente, porque en el barrio Yungay hay varias picadas de comida, está la Fuente Mardoqueo, está la peluquería francesa y el presidente habitualmente visita esos lugares. Nosotros conversamos con parte de estos locatarios y que nos contaron sus experiencias con el presidente. Escuchemos. ¿Qué le recomendaría esta picada de este barrio Yungay para venir a comer? Sabemos que el presidente es favorito de la mayo casera, de los sándwiches. Yo creo que sí, yo creo que ya debe conocerlo. Una parada obligada, parece. Sí, pero no es para todos los días. ¿Es el consejo que usted le daría? Claro, hay que darse un gusto, pero no todos los días, sino después va a tener que irse caminando la moneda. Le dije, Gabriel, juégate por el patrimonio. Hay personas que aquí se la han jugado toda la vida. Ayudémoslos, apoyémoslos. Este es un vecindario encantador. Tenía al frente a Francisco Ditmond con el Museo de la Madera. Tenía acá Nave, que es un teatro espectacular. Que esperamos que también se vincule con esto también el presidente, con nuestro barrio, por supuesto. Recomendaciones que por supuesto Boric va a tener que de alguna forma seguir, porque son personas que habitualmente están en esos locales y que por supuesto les dan las mejores recomendaciones para que su estadía en ese barrio sea lo más cómoda posible. Nosotros les contábamos hace minutos atrás que estábamos acá en La Terraza, en un bar tradicional, un restaurante conocido acá en Vicuña Maquena, que también adquirió cierta relevancia hace algunas semanas cuando el presidente llegó a lo que él denomina un bajón, a saciar su bajón alimenticio con adquirir un sándwich que por supuesto también ha sido uno de los más pedidos. Y estamos acá con el administrador Ángel Ruiz, que nos dice, e incluso les tenemos una primicia, muchachos, porque él nos dice que probablemente está en carpeta, muy estudiado y seriamente, poder incluir este sándwich en la carta oficial de este restaurante. Ángel, contanos cómo ha sido el éxito que ha tenido este restaurante luego de la visita al presidente electo. Muy importante para nosotros después de tanto tiempo estando cerrados aquí todos en el barrio. El que viniera el presidente a comerse un sándwich para llevar a su casa, pues fue importantísimo porque le da un plus más a que la gente le apetezca salir más y empezar a mover un poco el barrio. Claro, una consulta que incluso la gente podría participar, porque aquí los comensales son importantísimos a la hora de escoger el nombre que podría llevar este sándwich. ¿Cuáles nombres ustedes barajan en carpeta para poder patentar este alimento? Los clientes son los número uno, ¿ya? Sería por mayoría, obviamente democráticamente. Pero tenemos varios nombres donde los estamos analizando y queremos pues que el nombre, pues bueno, que vaya acorde con el señor presidente, pero también que vaya acorde con nosotros, ¿ya? ¿Alguno, así como una primicia? ¿Alguno, el primero que se le haya venido a la mente? Mire, no quiero dar ninguna primicia, no vaya a decir el que va a ser y entonces ya no sería una sorpresa, ¿eh? Ya, pero sí hay varios
en carpeta y lo estamos mirando bien. Sí, Mane, Roberto, nosotros estamos acá en este momento, en este horario que digamos pic de este lugar. Ustedes pueden ver acá cómo hay distintas personas que habitualmente vienen a esta terraza acá de Vicuña Maquena, un local que tiene historia desde 1972, que funciona y que por supuesto tiene un tremendo patrimonio culinario que el presidente ha resaltado, y por supuesto sería un honor, me imagino, para él y también para ustedes poder contar con un sándwich que tuviera su nombre. Ya sabemos que Barros Luco también deriva de un presidente, expresidente de la República, por tanto sería una novedad para que los comensales vengan a pedir. Usted me decía que incluso hay personas que han venido, digamos, público nuevo, familias, jóvenes. Sí, ha venido mucho público diciendo, preguntando por el sándwich. Queremos comer ¿es acá la terraza? Sí. Bueno, ¿es verdad que estuvo el presidente? Pues sí. Bueno, pues todo lleva un sistema. Usted mismo también lo vio, que pasó una señora y me preguntó, ¿y el sándwich de Boris? Sin venir al santo aquí para nada. Oye, sí, es importante y estamos siendo reconocidos por mucho público y por mucho cliente. Muchas gracias, ya lo saben entonces, para los comensales que quieren venir a visitar este lugar, a comerse un rico sándwich y también incluso a participar en esta elección del nombre de este sándwich de Boric. Bueno, ya la invitación está hecha acá por su propio administrador para que las personas pongan este nombre al sándwich del presidente electo, y nosotros les daremos, por supuesto, datos acerca de lo que aquí sigue ocurriendo en las vacaciones del presidente, que está a puertas de asumir ya en marzo. Mane, Roberto. Oye, Mauro, aprovecha de comerte ahí un sándwich, un completito, que son maravillosos los completos de ahí de la terraza. Gracias, Mauro. Ahí lo haremos, entonces, vamos a aprovecharse. Gracias. El GC decía el sándwich Boric. Dame un Boric sería. Sí, yo creo que tiene sentido. Yo creo que va a quedar así. Bueno, vamos a hablar ahora de protocolos para la vuelta a clases. Quedan solamente 2 semanas, poquito menos de 2 semanas para el regreso de los colegios, y ya desde el Ministerio de Educación esbozaron lo que sería el protocolo para este retorno a clases. Escuchen bien, se terminan las cuarentenas si es que hay 1 o 2 alumnos contagiados, y también hay más medidas que a continuación nos cuenta María Luisa Carrión. María Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Se actualizan los protocolos recién salido del horno, por así decirlo. Durante esta jornada el Ministerio de Educación dio a conocer estas medidas sanitarias que van a comenzar a regir una vez que los estudiantes entren a clases el próximo 2 de marzo, algo de lo que están pendientes todos los apoderados, de lo que estamos pendientes todos los apoderados. Se reitera que a contar del 2 de marzo las clases van a ser obligatorias, algo que ya sabíamos, pero que se vuelve a reiterar en nuestro protocolo, que además se retoma la jornada escolar completa y que se van a realizar actividades y clases presenciales en todas las fases del plan paso a paso. También algo que ustedes mencionaban, que dado el alto nivel de vacunación de la población menor de 17 años por sobre el 80%, se van a eliminar las restricciones de aforos en todos los espacios, es decir, si hay 40 niños en una sala de clases, son los 40 niños los que tienen que asistir a las clases presenciales dentro de todos los establecimientos educacionales, pero sí propiciando dentro de lo que se pueda, en la medida de lo posible, dice el protocolo del Ministerio de Educación, el distanciamiento en las actividades cotidianas. Esto es parte en general de lo que se ha dado a conocer durante esta jornada. Antes de revisar en más detalles algunas de las medidas y los protocolos, los invito a escuchar al subsecretario de Educación. Acabamos de enviar los protocolos actualizados a los establecimientos. Hemos hecho ya una discusión con nuestros CEREMI, equipos de direcciones provisionales, para que trabajen adecuadamente con las comunidades, y en ese sentido estos protocolos han sido revisados exhaustivamente con el Ministerio de Salud, quienes, de acuerdo en el fondo a la evidencia científica y empírica, van determinando cuáles son las medidas a aplicar. Claramente, efectivamente, la Omicron ha mostrado un comportamiento más contagioso, pero también al mismo tiempo ha mostrado menos gravedad en los casos. Y esperamos que justamente a partir de esta constante revisión que realizamos junto con el Ministerio de Salud, y además a partir del comportamiento que ha mostrado hasta el momento la variante Omicron, podamos efectivamente que las medidas ya contempladas de cuidado sean las que permitan mantener el colegio como un lugar seguro. Por supuesto, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio. Además, se recomienda establecer una rutina de lavado de manos entre los estudiantes cada 2 o 3 horas. El uso de alcohol gel también es obligatorio en los recintos educacionales. Y entre las cosas que llaman la atención o que son nuevas en este sentido es, por ejemplo, si un estudiante un párvulo da confirmado o es probable en un grupo de estudiantes, en un curso de estudiantes, ¿qué es lo que se va a hacer? Por ejemplo, si hay un solo caso, se va a aislar ese caso y se va a decretar cuarentena
cuarentena solo a los compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia de este estudiante, y en el caso de los párvulos, los niños de prekinder o kinder, en su grupo inmediato de trabajo. Esa es la determinación que ha establecido el Ministerio de Educación. El resto del curso o del grupo donde ese niño fue dado positivo o es un caso probable, va a seguir en las clases presenciales y se va a declarar en estado de alerta COVID, parte de los nuevos lineamientos que entregó durante esta jornada entonces el Ministerio de Educación. Otro punto que algunos establecimientos ya lo tenían, pero que ahora va a ser obligatorio, es el lugar de aislamiento. Se va a tener que determinar un sitio en el colegio donde, por ejemplo, si un niño empieza con sintomatología asociada a COVID-19, se lo puede aislar de manera oportuna con personal que tenga toda la protección necesaria, mascarilla idónea, pecheras plásticas incluso, donde él pueda estar aislado y para poder ser retirado, por supuesto, por su apoderado a realizarse o el examen PCR respectivo o a un centro asistencial. Pero todos los establecimientos van a tener entonces que contar con este lugar de aislamiento. Hay alcaldes o directores de educación con los que hemos conversado durante esta jornada, por ejemplo en Pedro Aguirre Cerdo, donde nos encontramos, este lugar de aislamiento ya está definido, va a ser la propia enfermería que tiene cada uno de los establecimientos. Los invito a escuchar parte entonces de esas impresiones. Las condiciones que llevaron a los municipios el año pasado a cerrar la escuela no se dan en igual condición. En segundo lugar, señalar que la realidad local de cada uno de los municipios es diversa. Por lo tanto, a la voluntad del gobierno actual y del gobierno entrante de que lo último que se cierren sean las escuelas y lo primero que se abran sean también las escuelas, depende del sostenedor, del alcalde de la localidad. En los establecimientos hemos estado destinando un lugar en particular que se conoce como la enfermería, para que eventualmente, si es que existe algún niño con algún síntoma o alguna situación de salud en particular, pueda ser aislado inmediatamente y tomar todas las precauciones del caso para que sus apoderados puedan venir a retirarlo y no tener el contacto con el resto de los estudiantes, para así evitar la propagación del virus que hoy está tan latente. En todos los colegios estamos preparando esta sala, habilitando estos espacios para poder hacer este aislamiento preventivo. Habíamos hablado, chiquillos, de lo que ocurría si daba un estudiante caso positivo dentro de una sala de clases, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si hay 3 casos de estudiantes o párvulos confirmados o probables en un mismo lapso de 14 días? En ese caso, sí, el curso completo se iría a cuarentena a partir de la última fecha de contacto en el que estuvo esta persona en el curso, y si ya hay más de 3 casos, se debe dar información a la Seremi de Salud correspondiente a cada zona para que ella pueda tomar medidas si es que es necesario, por ejemplo, aislar a otros cursos, a otras personas dentro del establecimiento. Pero son las medidas que ya comienzan a generar un poco de ruido, sobre todo en el Colegio de Profesores, que ha sido crítico en el pasado y también es un poco crítico sobre todo en el tema de los aforos cuando se trata de grandes cursos de 40, 45 estudiantes. ¿Qué dicen los apoderados? Ellos también dicen que es necesario que los estudiantes vuelvan a clases presenciales, pero reconocen que hay un poco de temor sobre lo que pueda pasar. Los van a mandar, sí, las personas con las que conversamos, pero hay un poco de temor también en los papás. ¿Qué dice el Colegio de Profesores? Lo escuchamos también a continuación. En primer lugar, lo que más nos preocupa es que se considera que ya no existirán aforos. Es decir, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud pretenden meter 45 alumnos en una sala de clases. Como también nos parece que insistir en retomar la jornada escolar completa, cuando justamente lo que hay que hacer para poder tener los aforos que se establecen internacionalmente, que son de 2 metros de distancia entre cada estudiante, Eso, para poder hacer eso, la única posibilidad es terminar durante este año, suspender la jornada escolar completa. En el caso de los docentes que son confirmados, también por supuesto debe cumplir con su aislamiento, y los estudiantes a los que les hizo clases pasan a estar en alerta COVID, parte entonces de los nuevos protocolos que se dieron a conocer durante esta jornada, que están recibiendo todos los municipios a lo largo del país para comenzar a implementar, sobre todo, por ejemplo, este lugar de aislamiento que a lo mejor todos los establecimientos no lo tienen, pero ahora van a tener que empezar a contar y destinar un espacio para ese punto, y también a evaluar también el tema de los aforos. Algunos han sido bastante críticos en ese punto, pero es un protocolo que acaba de salir y por supuesto todos los colegios, municipios ya están tomando las medidas necesarias. Bien, María Luisa, 2 de marzo entonces, retorno a clases, veremos cuántos alumnos llegan y si los padres acatan o no estos nuevos protocolos del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Gracias.
Vamos a cambiar de tema y presten atención a lo siguiente, porque algunos afiliados de ISAPRE están recurriendo a la justicia para pedir que se rebaje el precio de su plan de salud. El objetivo de todo esto es dejar sin efecto las tablas de factores que aplican las aseguradoras. ¿Quiénes pueden hacerlo y qué efectos puede tener? Lo vemos en la siguiente nota. Al principio no lo creí y he tratado de contarle a mis amigas, de decirle a todo el mundo. Increíble fue para Elsa Romero, de 81 años, ver su pensión y darse cuenta que su líquido aumentó. Pero no fue por arte de magia. El año pasado le llegó el dato de que podía rebajar el precio de su plan de salud. Hizo el trámite con un abogado y si antes pagaba la ISAPRE 120.000 pesos, hoy esa cifra bajó a 40.000. Yo iba siempre a hacer hidrogimnasia y ahí en el grupo una de las señoras llegó con el dato. Al principio no lo creí y después dije, ya, ¿qué pierdo? Es que es tan increíble que siempre tengo el miedo que me van a decir, hubo una equivocación y usted no debe tanto. Pero eso no ocurrirá. De hecho, quien ordenó la rebaja en el plan de Elsa fue la Corte de Apelaciones, y es que ya desde hace algunos años estudios de abogados han interpuesto reclamaciones para dejar sin efecto las tablas de factores de riesgo que aplican las ISAPRES. Cuando la ISAPRE considera que una persona tiene un mayor nivel de riesgo, le asigna un mayor factor de riesgo y por ende se encarece su plan. Los adultos mayores son el grupo que mayor nivel de discriminación tenía. Habían factores de riesgo en algunas tablas que eran cercanos a 7. Significaba que el precio base se multiplicaba por 7 veces. Lo único que hace la reclamación es cuestionar la forma en cómo se está calculando el precio sin tocar ningún beneficio. Claro, porque la rebaja del plan no afecta su cobertura. Pero ¿realmente puede existir algo tan maravilloso? Para entenderlo, lo primero que debe saber es cómo se compone su plan de salud. Supongamos que el precio base es de 2 UF y como usted es una mujer de 55 años, su factor de riesgo es 2. A esto se le suma el GES y lo que usted termina pagando es 4,4 UF. Lo que hace la acción judicial es cambiar ese 2 por un 1. Así el valor de su plan baja a 2,4 UF. Al menos la Superintendencia de Salud no ve con buenos ojos esta judicialización. De una u otra forma van generando nuevas discriminaciones. La persona que intentó un recurso de protección probablemente va a quedar en una situación mucho más ventajosa que aquella que no. Acá el llamado no es a que la gente no reclame, sino que el llamado es ojalá a aprobar de una vez por todas una reforma legal que quizás permita una transición adecuada a una reforma estructural del sistema de salud. Fue en abril de 2020 cuando una circular de la Superintendencia de Salud estableció una nueva tabla de factores que eliminó las diferencias entre hombres y mujeres y redujo los tramos de edad para que los pagos fueran un poco más justos. Sin embargo, los abogados insisten en que estas no debiesen existir, considerando que el Tribunal Constitucional derogó los parámetros para calcularla hace 12 años. Entonces, ¿a quiénes les conviene interponer el recurso? Los hombres mayores de 40 años con hijos pequeños, las mujeres en general y todos los adultos mayores. Busque asesoría especializada en la materia, siempre exija a su abogado que haga un estudio de factibilidad y le indique exactamente cuánto va a ahorrar al mes. Y se va a sorprender del ahorro mensual y el ahorro anual que va a obtener. El trámite en general es sin costo para el afiliado, ya que las costas nuevamente las asumen las ISAPRES. Pero ojo, nunca firme un poder sin antes saber si efectivamente su plan puede ser rebajado, ya que no a todas las personas les conviene. Bien, volvemos con noticias del mundo. Lamentables noticias nos llegan desde Brasil. 55 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra. Mario Arriagada, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Sí, ha sido un año bien duro para Brasil en términos de catástrofes naturales, medioambientales. Miren las imágenes que nos llegan desde una localidad que se llama Petrópolis, que queda cerca a Río de Janeiro, a cerca de 60 kilómetros de esta ciudad, y con estas fuertes lluvias que han afectado a esta zona. Fíjense que han caído, o que cayeron, en 4 horas 290 milímetros de agua, que corresponde a todo lo que cae el mes de febrero en esta zona. Son verdaderas imágenes que son impactantes porque arrastró y se llevó completamente poblados completos estos deslaves de tierra producto de estas intensas lluvias. Y el número de fallecidos lógicamente podría aumentar en las próximas horas porque son decenas de personas que aún se encuentran desaparecidas. Ahí vemos cómo el agua arrastró vehículos, ahí vemos el interior de un supermercado que quedó completamente también inundado producto de estas lluvias que, como les decía, ha golpeado a Brasil desde el mes pasado de octubre muy fuertemente.
en el estado de Bahía, también en Sao Paulo había sido el último tragedia que había ocurrido en este país, y esto no tiene otra explicación que el fenómeno del cambio climático. Cada año son más intensas las lluvias en Brasil y esto también está afectando lógicamente a la agricultura, a la economía de un país que está siendo muy golpeado también en términos económicos, producto de la pandemia. También se han perdido muchas hectáreas de campos de cultivo, es lo que han dicho las autoridades, y entonces se ha decretado también el estado de emergencia en esta zona, donde en los próximos días va a continuar las lluvias, no de manera tan intensa como en el día de ayer, pero esto lógicamente va a dificultar de cierta forma las labores de rescate que ahí vemos están realizando los equipos de socorro en un Brasil que ya ha visto durante todo este año estas tragedias, estos deslaves que han afectado a esta localidad. Ahora fue Río de Janeiro, Petrópolis específicamente, esta zona con 55 muertos y decenas de desaparecidos. Bueno, ¿y dónde estaba el presidente de Brasil? De visita en Rusia. Ahí vemos a Jair Bolsonaro, que tuvo un efusivo y cercano encuentro con Vladimir Putin, muy distinto al que había tenido el presidente ruso con otros líderes del mundo, específicamente con el presidente de Francia, y ayer lo veíamos con el canciller Olaf Scholz, donde se sentaron en esta enorme mesa. Aquí no está el mesón, claro, porque Vladimir Putin obviamente quiere mostrar más cercanía con sus aliados. Y acá se cae un poco esta hipótesis de que Rusia tenía esta distancia con estos mandatarios porque no se habían hecho test de PCR. Bueno, aquí este presidente de Brasil sabemos que ni siquiera se ha vacunado con una dosis del COVID-19, pero sí tuvo que someterse a unas 4 pruebas de PCR antes de entrar al Kremlin y reunirse entonces con el presidente Vladimir Putin. Varios comentarios respecto a la relación económica. Obviamente una Rusia destacando a Brasil como uno de sus principales aliados acá en América Latina. Yo les decía que este viaje había sido muy criticado en Brasil porque no veían ningún tipo de necesidad de que el mandatario viaje a este país. Pero bueno, lo hizo de igual forma el presidente Jair Bolsonaro, y también va a viajar a Hungría y se va a encontrar también con el primer ministro Viktor Orbán, que es otro líder, figura polémica en Europa. Así es que según en Brasil dicen que esta era una visita más que todo para afianzar los lazos individuales que tiene el presidente Jair Bolsonaro, sobre todo en un año que es electoral. En octubre hay presidenciales en Brasil y es importante entonces para el mandatario brasileño salir de alguna forma de este aislamiento en el que se encontraba acá en América Latina después de la derrota de Donald Trump. No hubo más contacto con Estados Unidos y está mirando entonces hacia Rusia el presidente Jair Bolsonaro, que dijo de que Rusia quiere la paz respecto a la crisis que vive con Ucrania. Y precisamente vamos a pasar a ese tema con lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, porque lo que estamos viendo ahí es más repliegue de las tropas rusas. Ahí vemos de las imágenes que nos llegan desde Crimea, donde ahí los trenes se transportan a equipo pesado, específicamente tanques, que terminaron entonces estas labores, estos ejercicios militares que se estaban realizando en esta anexada península. Recordemos que Crimea desde 2014 corresponde a territorio ruso, después de un referéndum polémico que realizó el presidente Vladimir Putin y le robó básicamente este territorio a Ucrania. De ahí comienza en parte este conflicto que están viviendo estas ex repúblicas soviéticas. Sigue el repliegue, pero sigue la desconfianza también por parte de la OTAN, de Occidente. Ayer escuchábamos al presidente Joe Biden que decía no creer mucho este repliegue por parte de Rusia, que según los informes de inteligencia que él había recibido, todavía es muy fuerte la presencia de tropas. Se habla de 150.000 tropas que están desplegadas en toda la frontera con Ucrania y otras 30.000 que se encuentran realizando ejercicios en Bielorrusia. La OTAN también dice que la invasión todavía es posible, una invasión que supuestamente iba a ocurrir hoy día. De hecho, vamos a pasar a revisar las imágenes que nos llegan desde Ucrania, un país que en el día de hoy celebró el Día de la Unidad. Se desplegaron ahí las banderas de Ucrania. Vemos al presidente Volodymyr Zelensky, que estuvo también encabezando estos actos en una muestra de unidad, dijo, ante esta amenaza rusa. Se desplegó también esta tremenda bandera con los colores de Ucrania, el amarillo con el azul. Fueron hasta un estadio de Kiev y ahí estuvieron entonces portando esta bandera. Un día simbólico que lo decretó el presidente Zelensky porque supuestamente, según las informaciones
informes de inteligencia norteamericanos, hoy día comenzaba la invasión rusa, pero aparentemente no hay ningún indicio de que el Kremlin lleve adelante por ahora una operación militar en contra de su vecina. Así es que vemos ahí las imágenes de esta jornada del Día de la Unidad que se vivió entonces en Ucrania. Vamos a cambiar de tema y de país. Vamos ahora a lo que ocurrió en Corea del Norte, porque por estos días se está conmemorando el natalicio número 80 de Kim Jong-il, que es el padre del actual dictador Kim Jong-un, que estuvo celebrando estos actos no en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, y de hecho eso llamó mucho la atención, que no haya escogido la capital como todos los años para celebrar el natalicio de su padre. Recordemos que el cuerpo de Kim Jong-il se encuentra embalsamado en un museo y ahí todos los pueden visitar cuando se celebra entonces este cumpleaños de Kim Jong-il. Es una fecha que Estados Unidos y Occidente está muy atento, porque por lo general los aniversarios que terminan en 0, por ejemplo el número 80, el natalicio número 80 de Kim Jong-il, Corea del Norte siempre lleva adelante pruebas militares, lanzamientos de misiles, pero por ahora no se ha llevado a cabo según la inteligencia de Corea del Sur, aunque sí se está preparando un desfile militar, pero no se ha visto hasta ahora material bélico. Muchos expertos dicen de que Corea del Norte estaría aprovechando esta crisis entre Rusia y Ucrania para seguir desarrollando su programa armamentístico, a pesar de que es un país que está atravesando por una profunda crisis económica. Sabemos que Kim tiene una debilidad por desarrollar entonces y amenazar a su vecino del sur y también mostrar fuerza y poderío a Estados Unidos. Y en abril también se viene otra fecha importante, porque es el natalicio de Kim Il-sung, que es el abuelo de Kim Jong-un y el fundador de la República Democrática de Corea del Norte. 110 aniversario del natalicio. También hay preocupación porque también podría llevarse, como termina en 0, una prueba armamentística por parte del régimen comunista, pero por ahora todo se ha desarrollado con calma, aunque los expertos están un poco desconcertados por este cambio de lugar. En las celebraciones esto ocurrió en Samjiyon, que es al noroeste de Corea del Norte, y no se sabe por qué entonces Kim Jong-un sacó a Pyongyang como la ciudad donde siempre se desarrollaba este tipo de homenajes. Vamos ahora a Estados Unidos con un caso bien extraño y también que ha generado sorpresa, porque lo que estamos viendo ahí era el escondite de una niña de 6 años que se encontraba desaparecida hace 2 años. Estuvo escondida en este cubículo que se encontraba en una escalera y los padres llegaron allá, la policía llegó allá y resultó ser la casa de los padres biológicos de esta niña, que estaba llevando adelante una pugna por su custodia. Y se creía que esta niña ya había muerto, eso por lo menos lo que la policía había dicho, no tenía muchas esperanzas de encontrarla con vida. Bueno, reciben un llamado, van a esta casa donde los padres biológicos ya estaban bajo la mira de su desaparición y la policía empieza a rastrear la casa y se dan cuenta de que en esta escalera había una sábana. Bueno, la sorpresa fue tal que la levantaron, la sacaron esta escalera y se encontraron con la niña y la madre, que estaban ahí escondidos. 2 años después de su desaparición fueron detenidos obviamente los padres biológicos y el abuelo de esta menor por haberla ocultado, por haberla robado. Ella se encontraba bajo custodia de otras personas, pero ahí entonces estaba esta menor actualmente de 6 años en un caso que ha llamado mucho la atención en Estados Unidos y donde se está llevando a cabo una investigación con estas 3 personas que se encuentran detenidas. Esta casa estaba completamente equipada con cámaras de seguridad. Cuando llegaba alguien sospechoso, escondían a esta niña en la escalera y ahí entonces la mantenían por horas. Fue la policía la que finalmente se dio cuenta de este escondite y detuvo entonces a los padres de esta menor, que se encuentra en buenas condiciones, a pesar que dijeron que el lugar era muy pequeño, muy frío y muy húmedo, y están tratando de determinar por qué la escondían en este lugar, según la versión que ha dicho entonces la policía. Vamos a seguir en Estados Unidos porque hay una pugna comercial con México. Sabemos que México es uno de los principales exportadores a nivel mundial de palta. Es el denominado oro verde que le dicen allá en el país mexicano, en el país norteamericano. Y hay una pugna, una pelea, porque Estados Unidos decidió suspender la
importación de estas paltas. ¿Por qué? Porque hace unos días atrás uno de sus funcionarios agrícolas en México recibió una amenaza de un cártel de Michoacán, que es el lugar donde se elabora, donde se cosechan la mayor cantidad de paltas a nivel mundial. Y bueno, debido a esta amenaza de este grupo narco, decidió entonces Estados Unidos suspender la importación, poniendo en riesgo cerca de 300.000 puestos de trabajo en México, en su vecino del sur. ¿Por qué? Porque esto se ha repetido en constantes ocasiones, dice Estados Unidos. No es la primera vez que nuestros funcionarios agrícolas, que se encargan de que los productos estén en buenas condiciones, que no tengan plagas, reciben amenazas entonces del cártel mexicano, de varios cárteles mexicanos que operan en Michoacán. Es una zona altamente peligrosa, pero también es la cuna entonces de el aguacate, como es conocido allá en este país. Alrededor de 30 inspectores estadounidenses que trabajan en territorio mexicano se han visto afectados entonces por estas amenazas, incluso han habido agresiones, y Estados Unidos entonces le exigió a México mayor garantías para sus empleados. Esto podría obviamente escalar a un problema diplomático entre el gobierno de López Obrador, que ha dicho de que esto se trata de una maniobra económica, de especular con los precios, pero bueno, son toneladas las que diariamente se importan de paltas, específicamente en el Super Bowl, que pasó hace pocos instantes. Se triplican ahí la importación de paltas desde México, y es una situación que, como les decía, podría generar ahí un nuevo roce entre la Casa Blanca y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 2.800 millones de dólares al año recaudó México solamente con la venta de paltas hacia Estados Unidos. Vamos ahora al Reino Unido. Yo les decía que solo cuestión de horas se iba a tratar de especular sobre el monto que iba a pagar finalmente el príncipe Andrés para eliminar este juicio de agresión sexual contra Virginia Giuffre, que es esta mujer estadounidense que lo acusa entonces de agresión sexual. Según varios medios británicos que hoy día realmente despedazaron en sus editoriales al hijo de la reina Isabel II por haber llegado a este acuerdo extrajudicial, hablan de 16 millones de dólares. Ese habría sido la cifra que tuvo que pagar Andrés a los abogados, a la defensa de esta víctima, para no ir a juicio finalmente. Y esto ha generado obviamente una indignación en el Reino Unido y también cuestionamientos hacia de dónde sacó la plata el príncipe Andrés. Se revisaron las cuentas y bueno, claramente él no tiene esta cantidad de dinero, por lo tanto, ¿quién le pagó esta cifra? Bueno, su madre, la reina Isabel II, y eso también ha generado mucha molestia a los británicos porque, claro, es el dinero de todos los ciudadanos británicos los que llegan a la monarquía británica, y con ese dinero entonces de la reina Isabel II se habría pagado este acuerdo extrajudicial. Muchas editoriales, como les decían, de los medios británicos decían que sencillamente acá el duque de York tenía que retirarles sus títulos de partida. Ya el duque de York, el título de duque ya tiene que serle retirado, dijeron al príncipe Andrés, y lo que estamos viendo es una imagen de hoy día precisamente de la reina Isabel II, que retomó sus reuniones personales cara a cara después del COVID-19. Se le vio con un ánimo muy bueno, a pesar de todo este escándalo que está realmente afectando la imagen de la corona británica. Recordemos que Andrés evitó entonces ir a juicio, evitó ir a declarar a Estados Unidos en este caso, en que está involucrado la red de pedofilia que encabezaba Jeffrey Epstein, este fallecido empresario estadounidense que era muy amigo de hecho del príncipe Andrés y que entonces participó de estas acciones, de estos delitos. Así es que así se da a conocer este monto. No hay confirmación porque recordemos que este acuerdo incluía no se podía dar a conocer finalmente la cifra específica del monto, pero ya los medios de comunicación británicos están especulando. Algunos dicen que 10 millones van a ir directamente a Giuffre y unos 6 millones de dólares van a ir a esta fundación que tiene esta víctima y que ayuda entonces a las otras personas, mujeres que fueron abusadas por Jeffrey Epstein y otras personas que estuvieron a cargo ahí de esta red de pedofilia en Estados Unidos.
Cambiamos de tema, vamos ahora hasta Francia, donde por primera vez, nunca antes, se habían exhibido los manuscritos de El Principito, uno de los libros más famosos a nivel mundial, que recordemos escribió este escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, es la primera vez que se exhibe entonces estos manuscritos. La historia de este autor, que era también aviador, es muy interesante. Sabemos que él nunca logró disfrutar de toda la popularidad que alcanzó este texto, que lo escribió en Estados Unidos. Él se fue muy joven a Estados Unidos desde Francia, tuvo que detener finalmente el término de este libro porque fue llamado para combatir en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él desapareció, este aviador, y nunca supo entonces de todo el éxito. Bueno, no solamente esta exposición en Francia trae el manuscrito del Principito, sino que también estos dibujos que realizó el propio autor y que se pueden ver entonces hasta el próximo 23 de junio. Un libro que ha cautivado no solamente a niños, a todas las generaciones por su profundo mensaje, y obviamente es uno de los clásicos a nivel mundial que está traducido en casi todos los idiomas y por lo tanto es una muestra que ha generado mucha expectación, sobre todo por los fanáticos de El Principito, que como les decía hasta el día de hoy sigue siendo una obra maestra en cuanto a la literatura, y es por eso entonces que se hace esta exhibición, no solamente con el manuscrito, con los dibujos que el propio autor realizó antes entonces de partir a Europa a combatir durante la Segunda Guerra Mundial y después desapareciera. Él le había entregado estos manuscritos y estos dibujos a su amante antes de viajar y ella 25 años después los vendió ahí a un museo y por primera vez entonces van a poder ser publicados y revelados y mostrados al público en esta exposición en París. Y terminamos con un deporte que cada vez está generando más competidores, se está replicando en varios países, incluso en nuestro país, pero esta es la primera vez que se realiza en Emiratos Árabes Unidos. Son los canicross, que son estos corredores que no van solos, van con sus mascotas y ahí recorren varios kilómetros de montañas, de ríos, 6 kilómetros específicamente es parte de la competencia. Fueron más de 100 los competidores que llegaron entonces hasta Emiratos Árabes Unidos para participar de este evento, el HK9, el Canicross, que se denominó allá en el Reino Unido, perdón, en Emiratos Árabes Unidos, y obviamente se está replicando en varias partes. Dicen que hace muy bien para ahí generar lazos más estrechos con las mascotas y también obviamente para motivarse uno mismo a realizar este tipo de ejercicios. Acá no hubo ganadores, o sea, claro, llegó a una persona primero, pero acá todos se llevaron premios. También las mascotas, los perros, que se llevaron ahí varios kilos de comida gratis solamente por participar en este evento. Bien, Mario, con estas tiernas imágenes que nos llegan desde Emiratos Árabes, te agradecemos todas las informaciones del mundo. Nos vemos, cuídense. Gracias, Mario. Chau. Chau, chau. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a revisar la captura de delincuentes con órdenes de detención pendientes. Precisamente esa es la labor de un grupo de operaciones especiales de carabineros con los que estuvo uno de nuestros equipos. Recorrieron la comuna de La Pintana, donde el robo de vehículos y la participación de menores de edad en delitos violentos se ha transformado en una constante. Es otro día más con el personal de la 41 comisaría, en detalle con la CIP, ¿no es cierto? Hay un vehículo que se está dando a la fuga. Ya chocó un auto, acaba de chocar un vehículo, sigue dándose a la fuga, ahí está el vehículo chocado, sigue a la fuga. Esta persecución con el choque a un vehículo particular que nada tenía que ver en el procedimiento concluye al interior de uno de los departamentos de este bloque ubicado en una de las poblaciones de La Pintana. Quienes huían intentaron refugiarse en la casa de supuestos familiares. El arriesgado comportamiento de quienes conducían este auto robado se explica porque se trata de adolescentes. Saben que de ser condenados la pena será menor y de hecho estos jóvenes se encontraban en libertad y manejando un auto robado cuando por orden judicial debían permanecer bajo custodia. Situaciones como esta y más nos encontramos durante un patrullaje con la sección de investigaciones policiales de La Pintana. ¿De quién es la moto? ¿Ah? ¿De quién es la moto? Compré así, ¿Pero la robaste o la compraste? ¿Ah? La compré así. ¿Por qué dice que roba la moto? No tiene encargo, señora. ¿Cómo va a tener encargo?
Nos acaba de chocar un vehículo, ya está en persecución con ellos, nos acaba de chocar el vehículo de nosotros por darse a la fuga. Tras chocar uno de los vehículos fiscalizadores, estos sujetos se dieron a la fuga. Uno de ellos fue literalmente lanzado del automóvil por sus acompañantes, quienes tras esto logran escapar de carabineros. ¿Fue atrapado? ¿Por qué saltaste el auto? ¿Te botaron? ¿Por qué no? Porque yo me tiré para abajo, si yo no tenía nada que ver. Pues. Se andaban comprando si compraron 10 lucas nada más. ¿Y por eso arrancan? Jefe, ¿Chocan? Oiga, delante del señor se lo digo, de verdad ¿No que no. andaban con armamento? Con nada, jefe. ¿Tú tienes antecedentes? Sí, pero ¿Por qué? Por un robo con intimidación, pero cualquier año te lo tengo firmándolo. En esta oportunidad, la orden de los patrulleros era fiscalizar vehículos que no portaran su placa patente o en los que sus ocupantes se comportaran de manera sospechosa. Llama la atención la cantidad de menores de edad que fueron sorprendidos conduciendo distintos tipos de vehículos sin la supervisión de un adulto. La mayoría de los fiscalizados durante este patrullaje cazadelincuentes en La Pintana no portaban su cédula de identidad, de las licencias de conducir o los documentos de los automóviles, ni rastro. Cuando saben que tienen órdenes vigentes de detención, no dudan en reconocer su autoría en varios delitos. ¿Puede bajar? ¿Esto a qué se refiere? Un problema que tuvo el vehículo hace... ¿Pero por qué tiene ese daño? Porque no lo hemos cambiado el... ¿Pero a raíz de qué es lo que tiene ese daño? De unos impactos que sufrió el vehículo, señor. ¿Impactos de? De balas. ¿De balas? Sí. Está en reparación, por eso está así el vehículo. ¿Usted estaba detenido? Sí. ¿Cuántas veces? Hartas veces. ¿Por qué delito? Por robo. ¿Por robo? Sí. Caballero, mantiene dos órdenes vigentes, así que a contar de este momento se encuentra detenido ya. Va a ser trasladado a la 41 comisaría de La Pintana, ¿ya? ¿Dos órdenes vigentes? Sí, tiene dos órdenes vigentes. ¿Antecedentes policiales cuáles? Robo con intimidación, robo con violencia. Usted tiene una orden vigente del año 2019. 24 de enero del 2022. Ahí está, por conducir a este tribunal por el delito de falsificación de uso malicioso de documentos privados. ¿No, compañero, estamos? Me cago, yo una vez, yo este auto lo trabajaba en Vía Nube y en Didi. ¿Y esa causa por qué lo que es? Y yo tomé un pasajero y me hizo cambiar un cheque. ¿Ha estado detenido? Sí. ¿Por? Representación de vehículo robado. Sí. Delito de desorden público, hurto. El último fue el robo de vehículo. En 2017. ¿Y qué vehículo? ¿Para qué le voy a mentirle? Yo ando metido en cosas. Pero de que ya me haya robado un vehículo no creo que sea debe ser una de estas maneras. Yo ando metido en cosas, soy ilegal. Tengo 32 años, esta es mi casa, este es mi auto. ¿Para qué le voy a mentirle? Si no somos cabros chicos, no somos peluzones. Pero un robo de vehículo yo no. Yo he viajado, he hecho hartas cosas en mi vida, pero un robo de vehículo no. Sí, tengo mi pasaporte ahí, está todo ahí. Durante las fiscalizaciones a automóviles y motocicletas realizados por carabineros es común constatar el microtráfico de drogas. En este caso, un motorista al ver la presencia de los vehículos policiales se refugió al interior de un local en el que sus dueños asustados indicaron no conocerlo. Ahora personal de la CIP acaba de ingresar a este domicilio. Tiran al suelo. El bolso tiene la... Ya. Vamos a revisar el bolso. El personal de la CIP acaba de... Claro, aquí tenemos gran cantidad de droga, dinero en efectivo, ¿no es cierto? Marihuana prensada tipo creepy. La cantidad de dinero, claro, ahí está todo el dinero. Mira, ¿por qué entraste a la casa? Para librar. ¿Ah? Para librar. ¿Tienes harta cantidad de droga dentro? Sí. ¿Sí? ¿Antecedentes policiales? Puro robo, homicidio y robo. Nada ¿Homicidio? ¿Cuál fue su homicidio? En el 99, menor. Ya. Gracias a la confianza que depositan los vecinos de la comuna de La Pintana, Carabineros de la 41 Comisaría de La Pintana focaliza el delito, logrando en muchas ocasiones ver vehículos que ingresan con sus placas patentes cambiadas, que mantienen en cargo por robo vigente. Otros son sorprendidos en plena vía pública, entregan las más increíbles excusas para evitar ser detenidos por narcotráfico. ¿Botón aluminio? ¿A qué te dedicas? Yo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Con beneficio. ¿Ah? Yo ando con beneficio. ¿Has estado detenido? Yo sí. ¿Por qué causa? Por homicidio y porte. ¿Homicidio? ¿A quién mataste? A un loquito allá en el 30. ¿Y por qué lo mataste? Que tenía problemas conmigo. Pues si yo fumo marihuana. ¿Y tanto? Sí, sí, para consumo. Durante el patrullaje nos encontramos en más de una oportunidad con los mismos individuos, pero manejando diferentes vehículos, todos ellos de lujo. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Bonito el auto.
¿Es tuyo de tu papá? No, es mío. Es tuyo. Este amigo me paró en la Audi ayer, ¿se acuerda ahí? En la allá atrásito. Sí. ¿Se acuerda? Ah, usted estaba. ¿Y ahora cambiaste el auto? No, pues si este es el mío, o el otro el del. Era mío, la camioneta. Oye, es que le va demasiado bien a ustedes dos. ¿Ah? ¿Cómo lo hacen? Es sacar la feria. Tengo patente, yo le dije a usted ayer, yo tengo patente, todo. Claro, porque para comprar esta tenés que tener a 5 lucas el kilo de limón. No. Sí. No. Oiga. Otros que también se movilizan en lujosos automóviles cuando logran comprobar frente a carabineros que no poseen antecedentes ni causas pendientes, se alejan contentos y advirtiendo que a veces las apariencias engañan. Tengo la licencia. Está entero sellado. Sí, oye, los dientes. Sellaron perfecto. Igual tengo que ir a darle una retocadita. Pero muéstraselo a la cámara los dientes, pues mira. Ahí están, miren. Mira. Como todo artista. Sí. Está bien. Que cuidarse, ¿no? Eso. Que aquí me ven, les molesta que viva. Carabineros se encuentra con todo tipo de personajes durante estos controles y fiscalizaciones. Algunos intentan ser simpáticos tras ser sorprendidos, pero la mayoría se comporta de manera violenta, recordándonos que se trata de peligrosos delincuentes dispuestos a todo con tal de evadir la acción de la justicia y seguir en las calles delincuentes. Eduardo Sáez, recién estábamos dando información de Brasil. Tú me decías también que cayeron 260 milímetros de agua en tan solo 24 horas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en Chile para que caiga esa cantidad de agua, al menos acá en Santiago? ¿Cómo está, Eduardo? Roberto, Mane, ¿cómo están? Imagínate que el año pasado tuvimos casi 180 milímetros y esto es casi el doble, bueno, no alcanza a ser el doble, pero es casi el doble de lo que tuvimos el año antepasado acá en Santiago. O sea, de verdad, es mucha agua para 24 horas. Donde podríamos encontrarnos algo similar quizás en Aysén, pero aún así son lluvias que están en 2 o 3 días pueden caer 250 milímetros, pero 260, así como cayeron en 24 horas, hasta la Organización Meteorológica Mundial lo acaba de categorizar como un récord, porque de verdad es demasiada agua. O sea, 250 son 250 litros por metro cuadrado, que en el fondo es un tambor de esos petroleros, son 200 litros. Si imagínate, toda la superficie en 24 horas que lo vaciaron. Con esos tambores, o sea, impresionante. Es imposible, Sí. inimaginable. Ojalá no lleguemos a eso, pero en algún momento tendrá que volver la lluvia. Pero por lo pronto lo que va a volver, chiquillos, es el calor, porque ya se está sintiendo altas temperaturas acá en los valles, tenemos cielo despejado. Y ya la temperatura está empezando a hacernos pasar un mal rato a los meteorólogos, porque ya nos vamos a empezar a quedar cortos con la que habíamos estimado en la mañana, así que vamos a corregir la temperatura máxima. En estos momentos 31,5, o sea casi 32 grados, y podría subir la temperatura hasta 5 de la tarde sin ningún problema. Tenemos la nubosidad ahí en el borde costero, pero nubes que ya solamente están de adorno porque están muy retirados hacia la costa, así que calor que nos está acompañando en gran parte de los valles. Vuelven las tormentas eléctricas, aunque en menor cantidad al norte grande, la cordillera norte grande, pero también precipitaciones que van a llegar durante la tarde a la región de Aysén, pero además vienen acompañados con viento que podrían sobrepasar los 100 kilómetros por hora, porque ya hay sectores donde Punta Arenas a las 2:30 de la tarde alcanzó 90 kilómetros por hora, la racha más intensa. Así que atención allá en el sur. Veamos entonces ahora cómo está la región metropolitana, porque el cielo despejado simplemente está haciendo que la temperatura suba y sigue subiendo, y va a seguir así por el resto de la tarde. El tema es que si sigue así, mañana la temperatura todavía va a ser mucho más elevada de la que estamos proyectando para esta jornada. Veamos entonces qué es lo que tenemos para el resto del país, y vamos a destacar ahora lo que sucede al interior de la región de Antofagasta, porque esperamos un día de altas temperaturas. Probablemente San Pedro de Atacama va a estar entre 33 y 34 grados, mientras Arica, Iquique, Antofagasta entre los 23, 25 como es lo habitual. Norte Chico también con cielo entreabierto y algunos sectores que tienen algo de nubosidad, pero máximas que van a estar cerca de los 22 grados. Valparaíso con 20, algo de viento, en todo caso 40 kilómetros por hora, que se va a manifestar también hasta la costa del Maule. Y al interior, ojo, vamos a tener temperaturas arriba de los 30. Fíjense ahí Chillán, 33, 32 para Los Ángeles, también en Maule, en Talca, 32 a 31 en O'Higgins, y ya a partir de Valdivia tenemos algo de nubosidad, 26, 25 grados en Temuco, y ojo que más hacia el sur tenemos la nubosidad que llega a la región de Aysén, y las precipitaciones que les comentaba comienzan a aparecer en la tarde, todavía no, pero llegan a Punta Arenas durante la tarde, y con el viento que vamos a tener que tener harta precaución, porque además de algún sector podría sobrepasar los 100 kilómetros por hora. Yo les tengo que compartir un consejo: inicia con fuerza y vitalidad tus mañanas con el nuevo Sabor Ensure Advance
más frutilla, plátano. Qué delicia va a iniciar así el día. Y veamos qué va a pasar entonces con la región metropolitana. Después de los 12 grados que tuvimos casi a las 7 de la mañana, ahora el termómetro marca casi 32, 31,5, así que cerca de los 33 grados para esta jornada. Si hoy día fuese 32 a 33, entre 32,5, para mañana podríamos tener 34. Si se nos escapa un poquito más la temperatura, mañana podríamos estar entre 34 y 35 grados. Zona de mucho calor entre la región de Coquimbo hasta sectores de la región del Maule, donde se va a concentrar principalmente la temperatura, y podríamos tener sectores que podríamos o vamos a superar los 36 o 37 grados mañana. Mañana un día de alta temperatura. El viernes tendremos calor, pero comienza a bajar un poquito la temperatura y hacia el fin de semana nos encontraríamos nuevamente con temperaturas cercanas a los 32, pero el fin de semana, probablemente el domingo, vamos a estar cerca de los 29 o 30, así que estos días viene calorazo para que estén preparados. Bien, acá lo esperamos, Eduardo, entonces, el calor veraniego de febrero. Muchas gracias. Vale, chiquillos, nos vemos. Buenas tardes. Chao. Vamos a cambiar de tema. Les voy a contar que un niño fue al conocido circo de Pastelito con sus padres y recibió el impacto de un fierro en su cara. Su familia hoy denuncia falta de apoyo de la administración de este espectáculo. De hecho, los tribunales condenaron a sus organizadores a pagar una indemnización de 4 millones de pesos, pero hasta hoy no cumplen con la sentencia. Nosotros como familia decidimos ir al circo. Mi esposo iba más adelante con la hija y yo caminando más atrás, cuando de repente se nos cae una estructura. En eso mi hijo comienza a llorar y yo lo noto que empieza a sangrar por la nariz, se le empezó a inflamar acá su nariz. Era una tarde del 29 de abril de 2019 en Rancagua y decenas de familias acudieron a pasar una tarde entretenida en el circo de Pastelito, entre ellas la de Ángel, Lorena y sus hijos Benjamín y Millaray. Lo que no se esperaron jamás es que a Benjamín le caería un fierro de la gradería en su cara. Y ellos no tenían enfermería en el circo. Y decidimos llevarlo a FUSAT, Clínica FUSAT, que es lo que estaba más cerca. Y él en ese momento nos dice que sí, que lo lleváramos y que todo lo que el gasto que se hiciera con el niño había que devolverse donde él. Sin embargo, Lorena dice que días después la respuesta de la administración del circo fue muy diferente. Fuimos el día lunes a conversar con don Rudy y él nos atendió y nos dijo que él no se iba a ser responsable de ningún gasto a no ser que nosotros no le presentáramos un papel firmado por un juez. Y eso fue precisamente lo que hicieron, poner una demanda, la cual ya fue acogida y fallada en favor de la familia del menor, obligando al circo a pagar 4 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados. La sentencia ya tiene 1 año y hasta hoy el monto no ha sido cancelado. Legalmente se traduce en que ellos se encuentran en rebeldía respecto del cumplimiento y por lo tanto, lamentablemente, como el circo es itinerante o nómade, como podría decirse, va cambiando de ciudad regularmente, a nosotros nos complica el cumplimiento. El administrador del circo asegura que está a la espera de que el tribunal le ordene cuándo hacer el pago de la indemnización. Yo estoy esperando que la empresa está esperando que el tribunal nos diga para ir a pagar lo que hay que pagar. Porque nosotros también tenemos seguros, ¿ya? Seguro con renta nacional y eso cubre todas esas cosas. El administrador asegura que no es primera vez que sucede algo así en el circo, pero que no han tenido mayores conflictos. Nos ha pasado un par de veces más, una raspadura en las canillas, que se resbaló en la escalera y nosotros siempre hemos cumplido. Lo han llevado al doctor, sí, gastamos esto en él y le hemos reembolsado lo que han gastado y todo eso. El CERNAC acompañó a la familia en la demanda y aseguran que si no se cancela la indemnización hay sanciones adicionales para el circo. En caso que una empresa sea condenada y no cumpla con el pago de las compensaciones establecidas en una sentencia, se puede solicitar al tribunal el cumplimiento forzado a través de los mecanismos que establece la ley. Los protocolos de seguridad son esenciales para prevenir este tipo de accidentes y eventuales conflictos que pueden terminar en un tribunal.